Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del Zona de Estrellas. Sean todos bienvenidos, incluida tu querida mía, Adriana Barrientos. Bienvenido también nuestro querido Manu González. ¡Bravo, Manu! ¡Ole! Y nuestro niño consentido, Hugo Valencia. Bienvenido, Hugo. Y ella con el pelo cada vez más largo, Claudia Smith. Hola. Y entra al set de Zona de Estrellas un concentrado, un serio. Hagan redoble de tambores, hagan bulla porque entra al set Mario Velasco. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, mis queridos compañeros. ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien. No podía agarrar mi libreta, mi instrumento de trabajo. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¿Cómo está toda la gente en su casa? Día lunes arrancamos con toda la energía. Nuestro queridísimo Zona de Estrellas. Aprovecho de presentarlo a él en un homenaje al equipo más grande de toda la historia de nuestro país. Y Claudia también. Un saludo a todos los colocolinos que ayer ganaron 3-1. Con ustedes, Ay, Pablo estamos Ignacio match. Candia. Claro. Mira, estamos match. Claro, blanco y negro, muy bien. Grande Colo-Colo. Grande Colo-Colo. Nos vamos a ir rápidamente con lo que nos convoca esta semana y abrimos los fuegos el día de hoy, ya que el actor nacional Cristian Campos rompió el silencio. Acusado por parte de Rafaela Di Girolamo, ¿no? Y él habla de estas acusaciones en su contra. Hugo Valencia nos trae todos los detalles de esta entrevista. Sí, un giro absolutamente inesperado es el que ha tenido este caso después de las declaraciones que en exclusiva le dio el diario La Tercera Cristian Campos. Una entrevista grabada, una entrevista en donde él relata, según palabras de él, un verdadero calvario que ha tenido que vivir en lo personal y también como familia los últimos 14 años por lo que él ha definido como una extorsión de parte de Rafaela Di Girolamo, su hijastra, tras la relación que él tuvo con Claudia Di Girolamo hace unos años atrás. Relata cronológicamente desde el primer día en que se entera de que sería acusado de abuso sexual de parte de la mismísima Rafaela hasta lo que ha ocurrido las últimas semanas después de que Chile entero se enterara de esta acusación que ya se hizo frente a la justicia. Vamos a revisar en completo esta entrevista, pero la hemos dividido para que vayamos analizando cada uno de las historias que Cristian va revelando en esta conversación que mantiene con dos periodistas de La Tercera. ¿Cómo le gustaría partir, Hugo? Vamos a comenzar cómo él describe la relación que mantenía con Rafaela Di Girolamo durante el tiempo en que fue su padrastro, digámoslo de esa manera. Él habla derechamente su papá y también lo que ocurrió una vez que se separó de Claudia Di Girolamo, donde empieza a cambiar un poco la personalidad de Rafaela para con él. Una descripción que parecería casi, y en esto me tomo una licencia, describiendo a un personaje de una película psicopática, ¿cierto? Así él describe un poco un thriller psicológico. Es lo que podríamos describir en la historia que él revela en cuanto a Rafaela se comportaba con él. Vamos a revisar también esta primera parte y lo conversamos con el panel. Miren. Bueno, hay que hacer un poco de contexto. Yo a la Rafaela la conocí cuando tenía 3 años, ella, y estuve con ella hasta que me separé de su mamá y ella tenía 17 o 18. Hasta ese momento, hasta donde yo entiendo, tuvimos una relación muy buena. Ella me decía papá, vivíamos familiarmente con mis hijos y ella y la Claudia, y a pesar de una adolescencia difícil, como son todas las adolescencias, con peleas con su mamá y tal, nosotros siempre tuvimos una muy buena relación, donde yo era prácticamente su papá. Y luego me separo de Claudia y me voy a vivir a una parcela y me llevo a mis hijos todos los fines de semana
siempre estoy con ellos, los voy a dejar al colegio en la mañana porque me angustia mucho no estar con ellos. De ese momento para adelante, Rafaela, de alguna manera, supongo yo por sentido común, se puede sentir desplazada de la relación de paternidad que teníamos antes y empieza a mostrar, inaugura como un carácter un poco más beligerante conmigo y con mi polola. Yo me pongo a pololear y ella es muy hostil a mi polola. ¿Quién era tu polola? La Sandra O'Ryan. También actriz. Es actriz, sí. Y era bien incómodo porque ella era muy invasiva y era difícil para mí pololear porque estaba todos los fines de semana con mis hijos y de pronto llegaba Rafaela y era invasiva con ella. ¿De qué manera era invasiva con ella? Ella, por ejemplo, la Sandra me celebraba el cumpleaños y preparaba todo, invitaba a mis amigos, preparaba una torta y llegaba el momento de cantar cumpleaños feliz y aparecía la Rafaela con la torta y las velas cantándome cumpleaños feliz y le robaba de alguna forma toda la fiesta a la Sandra que se había esforzado junto a su hija a prepararme la fiesta. Era invasiva y yo lo entendí como que eran mañoserías de niña, ¿no es cierto? Como si estuviera describiendo el personaje de una película. Así por lo menos vi yo la descripción que hace Cristian de uno de los tantos comportamientos que habría tenido Rafaela Di Girolamo una vez que él se separó de Claudia, de la madre de ella. Entrevista realizada por Claudio Vergara y Lely Ayala, y en donde por primera vez, frente a una cámara, Cristian Campos decide contar su verdad. Hugo, mira, esto puede ir agarrando otros ribetes, el relato de Cristian Campos, pero hasta aquí me parece que puede ser la actitud de cualquier hija de 16, 17 años, ¿no? En su adolescencia, cuando su padre se separa y efectivamente comienza una nueva relación. Porque el tomar la torta y llevársela puede ser una actitud incluso un poco infantil, si bien tiene rasgos invasivos, pero hasta ahí no es algo que uno diga, chuta, ¿sabéis que esto es digno de un especialista? No. Más allá, solo normal. Solo dos detalles. Hasta aquí. Que es importante considerar. Solo dos detalles que considerar. Solo por un tema de épocas y de años, estaríamos hablando ya de una mayor de edad. Claro, él dice, me separo a los 17, 18 años de Rafaela. Claro, todos sabemos que la transición entre Claudia Di Girolamo y Sandra O'Ryan no fue con tiempo, digamos. ¿no? El punto es que estamos hablando de una Rafaela mayor de edad, y segundo, creo que, por lo menos para mí, no es menor, estamos hablando también de un quiebre en donde su madre terminó muy dolida, puesto que de público conocimiento de que Cristian le habría sido infiel a Claudia Di Girolamo con Sandra O'Ryan. Si bien ellos nunca lo han confirmado, por supuesto, es parte, digamos, del comentario y de los anales de la farándula de ese tiempo. Lo que de alguna manera podría presuponer que la hija de la parte, digamos, más afectada tuviese, al contrario, un tanto más de recelo con el hombre que hizo sufrir a su mamá. Sí, pero piensa también, Hugo, que ella también cuenta con un antecedente, y es la ausencia paterna biológica, hasta el punto de que cuando su padre se marcha a vivir a los Estados Unidos prácticamente no tiene ningún tipo de relación, y ella misma asume eso como que realmente se siente abandonada, y es por lo que decide cambiarse el apellido. Entonces, quizá en aquel momento, y tratando de entender esta situación que, como tú bien dices, parece como un guión orquestado, pero la vida realmente es el gran guión que tenemos cada uno, quizá vio en Cristian Campos la figura del padre que nunca tuvo. No nos hace ruido de que, mira, tomando el punto que puso Mario, de que esta es una actitud, una niñería, ¿cierto? Claro. Lo podríamos describir así. Claro. ¿Por qué lo acentúa Cristian Campos? ¿Por qué para él ese episodio lo describe tan claramente para configurar un patrón de conducta, que ya lo vamos a ir revisando con otras historias que cuenta, con una personalidad un tanto obsesiva, ¿cierto? Porque él lo destaca. Para él fue relevante el episodio de la torta, porque en cualquier tipo de testimonio uno podría decir, lo cierto es que Rafaela tenía comportamientos de niña o de adolescente propios
por ejemplo, de una muchacha que se siente desplazada después de la partida de su figura Claro. paterna. Es que en este minuto, Pero él Rafaela- relata una escena. Es que no es menor, estamos Es que hablando de un marca el actor antes y que el relata la después. escena de una película. Es que a saber lo que pasó en ese cumpleaños. A lo mejor no solamente fue la torta Sí. y la señorita en cuestión montó un Bueno, postre allí de la amiga, pera y se perdón. enfrentó a Pensemos Orlando. también- Perdón, pero a Sandra. convengamos No sé, porque- convengamos en el, si yo me quedo con el relato de Rafaela, ella es la víctima y en general siempre se dice, pues yo no conozco mucho de esto, pero lo poquito que he leído, se dice que esa persona en general siempre deja como de mala a la víctima. No sé si ustedes han escuchado eso alguna vez, de repente en programas de televisión lo han comentado, qué sé yo. Fíjate. Y poniéndonos en el lugar de que Rafaela fue víctima y que esto efectivamente es como Rafaela lo describe, Sí. este sería un comportamiento Vamos normal. a hablar con un psicólogo más adelante, ¿no? Para poder ir entendiendo ciertas cosas que podrían ser mejor explicadas desde la vereda de la psicología, Adri, a propósito, Sí, mejor. pero también entendiendo que estos son los descargos y el derecho a réplica Sí, que tiene todo el mundo a propósito de una acusación tan terrible como la que recibió Cristian Campos. Claudia, ¿querías? Ah, perdón. No, Hugo. es que Vamos a revisar otros tractos. Al tiro damos la palabra a Claudia de la entrevista, precisamente para escuchar de voz del mismísimo Cristian Campos cómo se entera de la acusación que finalmente se materializó ya hace unos meses de Rafaela en su contra por supuesto abuso sexual. Miren. Es difícil explicar y es difícil encontrar un adjetivo que defina lo que le pasó hace un mes a mi vida en vísperas de Semana Santa. Lo más parecido como imagen es, yo diría, una bomba de racimo. Algo que es como una muerte, ¿no? Una muerte en Semana Santa, algo que termina con tu vida como tú la conocías hasta ese momento, ¿ya? Y que, si lo piensas un poco, resulta más o menos irreversible por la gravedad del cargo que se te acusa. ¿Cómo te puedo explicar? A nivel familiar ha sido devastador porque salpica a mi mujer, a mi hija, a la familia de mi mujer que vivió algo similar pero con una acusación real hace unos años atrás, a mi familia, a mis hermanos. Es algo de unos alcances inusitados. Uno lo ve en la prensa o lo ve en la televisión y dice, pucha, qué mala suerte, pero vivirlo es algo que yo nunca me imaginé que fuera a ser tan devastador, tan como, ¿cómo te explico? Como que me hubieran despojado. Me despojaron de mi vida, de mi trabajo, me fui como un exilio, como... Yo me imaginaba que era como ir en un tren con amigos, trabajando, y de pronto paran en una estación, te bajas, el tren sigue y tú quedas ahí solo en la estación, detenido, y el tren sigue a 200 kilómetros por hora. Hay una sensación como de abandono, sin que tú sepas exactamente por qué te bajaron del tren. Sí, eso es bien curioso porque el abogado Hermosilla dijo en alguna declaración que la Fundación para la Confianza me había avisado oficialmente hace un mes de esta demanda y eso no fue así. No tuve ninguna información oficial ni extraoficial, pero sí, mi mujer y yo sabíamos de esta situación hace mucho tiempo, desde que nos casamos, ¿ya? Hace 14 años que Rafaela nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante
ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás. Entonces sí, es como la crónica de una demanda anunciada. Esto no solo lo supimos, sino que lo hemos sufrido hace 14 años. Pero luego ocurrió en serio y yo me enamoré de María José, mi actual mujer, y me puse a pololear con ella. Y ahí Rafaela como que subió el nivel de hostilidad, era agresiva con ella, inventaba cuentos y fue muy delicado porque en ese momento mi mujer, María José, estaba en pleno juicio por la acusación a su padrastro por el tema de un abuso, de varios abusos. Que fue un juicio muy largo y fue muy doloroso para mi familia política, que hoy día es mi familia. Entonces confluyeron cosas complicadas como ese juicio largo y muy publicitado. Recuerden ustedes que fue de las primeras denuncias que llegaron al juzgado. Mi mujer y su hermana tuvieron mucha exposición pública. Yo estaba ahí en la familia y fue atroz, fue muy duro. Y en eso nosotros nos casamos, la Rafaela va al matrimonio con sus 2 hijos, ella ya había tenido sus mellizos, unos rusios muy buen mozo, y era puro amor y todo bien, pero esta cuestión fluctuante como ambivalente de amor y odio hacia nosotros. Pero luego... Me quedamos con esa última frase que describe un poco la relación que se empieza a tejer entre Cristian y Rafaela, especialmente después de que él termina con Claudia Di Girolamo. Una relación, dice él, fluctuante entre amor y odio. Ambivalente. Claro, de celos en muchos casos, así lo describe él en cuanto a los comportamientos de Rafaela para con él, con Sandra Ryan, su polola inmediata después de Claudia Di Girolamo, y su actual mujer María José Prieto. Siempre lo asocia un poco a el hecho de tener una nueva pareja, ¿no? En el extracto que veíamos al comienzo, claro, fue con Sandra. Marca esos 2 como episodios. Exacto. Y un comportamiento y amenazas que tienen que ver con amenazas por WhatsApp, amenazas por mail, incluso también con llamados telefónicos. Claudia, antes de ir a este extracto de la entrevista, querías decir algo, ¿no? Que un poco te llama la atención con respecto a lo que declara Cristian Campos en algunos pasajes de esta misma. Es que, a ver, lo primero que hay muchas personas que viven estas situaciones cuando tienen hijos adolescentes que en el fondo no aceptan una nueva pareja de alguno de los padres. Se viven estos episodios que se ponen un poquito más mañosos, que empiezan a tratar de querer hacer complicaciones, llamar la atención, de distintas formas. Sin ir más lejos, en un contexto nada que ver a lo que se está hablando aquí, siempre podemos recordar un caso público como el de Kel Calderón, que habría quemado los vestidos de Alejandra en aquel entonces y situaciones puntuales. Eso se podría tomar como algo que, creo yo, un celo, un tratar de llamar la atención de la figura paterna para, en el fondo, interrumpir este vínculo y que puedan seguir adelante. Ahora, yo estoy realmente impactada, no puedo creer, no puedo entender cómo a una persona se le comunica una situación así y deja pasar 14 años de su vida como si nada. 14 años de su vida sin hacer absolutamente nada. Perdón, yo no podría apoyar la cabeza en la almohada.
no podría vivir un solo día sin tener o haber ido a hacer una constancia, haber dejado algo, no sé, buscar algún tipo de ayuda, y más aún si tengo que estar en una relación intermitente con mi hijastra, como en este caso puede ser la situación puntual de Cristian y Rafaela. No puedo entender cómo vuelves a abrir la puerta de tu casa, no puedo entender cómo tú tratas de tener una relación sana o un vínculo cuando alguien te dice que en el fondo tú la abusaste sexualmente y no haces nada. Claudia. Partamos de esa base, ya de ahí en adelante yo no entiendo nada, porque mi actuar habría sido completamente diferente. Yo entiendo hacia dónde tú vas, pero hay una cuestión que tiene que ver con la cronología de estos hechos, que hasta aquí, al parecer, digamos, en la invitación al matrimonio, sí, en esto de la torta, en todo esto, que en el fondo uno puede entender que a pesar de que Cristian Campos estaba separado de Claudia Di Girolamo, igual seguía ejerciendo un rol de padre con Rafaela, sí, por una cercanía, porque hay parejas que se separan y tú a los hijos de tu señora no los ves más, y en otros queda un vínculo. Aquí, al parecer, sí queda este vínculo, pero todavía la denuncia o esta amenaza que le hace Rafaela a Cristian no pasa todavía, claro, lo que yo entiendo. Claro. No. Es decir, en esta invitación al matrimonio... No, entiendo que desde el minuto que ella, digamos, le anuncia que ella, digamos, lo va eventualmente a denunciar por abuso sexual, se quiebra la comunicación entre ellos. Ajá. Pero Eso después es se casan. importante establecerlo. No. No. El episodio del matrimonio ocurre antes de que Rafaela le comunique a él el tema del abuso, del supuesto abuso. Por eso que uno dice... Sí. Por eso que uno puede tender a confundirse, de decir, sí, bueno, seguía una relación, te invito a mi matrimonio y yo sé que tú en el fondo en algún momento me dijiste que te había abusado. ¿Me entiendes? Eso todavía no pasa dentro, claro, de... Para que la gente relatando tenga claro, cuando Rafaela, digamos, le dice, Cristian, tú me abusaste sexualmente, no sé de qué manera se lo habrá dicho, ahí, desde ese minuto, dejan de tener comunicación. Compañero, todo lo anterior, sí, a mí es previo. Nada, yo solamente destaqué un par de cosas acá. Claro, finalmente Rafaela sufre no solamente el abandono de su padre biológico, sino que también sufre el otro abandono que es por parte de Cristian, que es su padrastro. Pero es que esa es una acusación difícil de establecer, Pablo, porque cosa? En el fondo, por ejemplo, lo que plantea al principio es que cuando se separa, iban sus dos hijos biológicos con Sandra al campo a verlo, y Rafaela también dentro claro, de... porque sí, pues o sí, sea, lo entiendo, no pero obvio, pero de alguna otra forma, ella y de igual manera sufre dos abandonos. Una de su padre biológico y otro que, claro, Cristian se separa de Claudia y empieza su relación con Sandra. Obviamente se va al campo y dice a su parcela, y ese es otro abandono que también sufre ella, porque ella lo veía como un padre también. Porque hay muchas parejas que se separan y no por eso uno va a abandonar a sus hijos. Po. No, pero eso es yo siento que es cómo lo ve Rafaela. ¿Cómo lo siente, dices claro, tú? Si finalmente Cristian fue su padre desde los 3 hasta los 17 años, imagínate, fueron 15 años que estuvo con él, y finalmente terminó su relación con Claudia y se va él con Sandra, con sus 2 niños, se los lleva porque son sus hijos biológicos, se los lleva a la parcela. Los fines de semana, claro, que con Rafaela. Claro, y de igual forma, Rafaela, hay un abandono por partida doble ahí. Sí, porque hay una clara que se lleva a Rafaela los fines de semana, entiendo yo que se estaba llevando solamente pero por eso Rafaela también. Sí, él establece de que... Porque él dice en una parte como que hace la diferencia, que en algunas ocasiones se sumaba a los hijos que tenían en común. Es que hay que entender, claro, que los hijos, en principio, los 2 niños son hijos de ambos, sí, o sea, de Claudia y de Cristian. Pero Rafaela es de un matrimonio anterior. Pero ella también iba. Pero también iba. Pero iba a veces, no siempre, claro, no con la misma frecuencia. A eso es lo que va Pablito también. Distinto es que él se lleva a sus dueños biológicos, ya nos vamos a la parcela, nos vamos como familia. Sí. Pero ella igual se queda abandonada de nuevo de cierta forma. Yo entiendo el punto de Pablo, y creo que hay muchos, digamos, muchas descripciones que podríamos poner como ejemplo de vivencias personales o de gente que conocemos en cuanto a los abandonos, etcétera. Pero yo insisto, y esta es mi impresión, no es la descripción que puede tener Cristian Campos, pero cada cosa que él revela de la relación y los comportamientos de Rafaela Di Girolamo, si bien, insisto, él no lo dice, por lo tanto no es su responsabilidad, pero es una impresión que me queda a mí, son propias de alguien con... alguna psicopatía o que tiene alguna psicopatía alguna o sociopatía, o alguna, ¿cierto? Una obsesión que va más allá de lo normal. Pero que es mi impresión.
Y de hecho, le añado la historia que él revela de cuando fallece su madre. Ya Rafaela Di Girolamo le había comunicado a Cristian el tema del abuso sexual. Habían pasado, las relaciones estaban completamente quebradas. Había pasado ya un tiempo, fallece la mamá de Cristian y él revela que ese es el primer encuentro que tienen ellos después, digamos, de haberse destapado esta olla, ¿cierto? Digámoslo de esa manera. El primer encuentro que tiene con Rafaela, que no es un encuentro netamente por el respeto y el cariño, me imagino que ella y, bueno, obviamente Cristian tenían por la persona fallecida, sino que además él revela que hay un abrazo de por medio, hay un deseo, digamos, de acompañarlo en este momento complejo. Estamos hablando de una mujer que ya lo había denunciado a él, por lo menos, de un abuso sexual y de un hombre que tenía claro que estaba siendo objeto de una extorsión. Agrega, para terminar esta historia, que 2 días después de este encuentro en el funeral, ella vuelve a la carga con estas amenazas de hacer pública la denuncia. Es heavy. También desliza dentro de este último extracto el hecho de que lo vivió con su mujer un proceso parecido, pero a través de una acusación real. Eso también es como, de alguna manera, hace hincapié, ¿no? De que a él le había tocado vivir esto ya hace un tiempo y con una exposición, ya que eran 2 personas públicas, ¿no? Su mujer y su hermana, su cuñada, digamos, en este caso, y donde el proceso había sido inmensamente doloroso a través de una acusación real, dando a entender de que en ningún momento se hace cargo de lo que la acusación que Rafaela le está haciendo a él, ¿no? ¿Tenemos otra cuña, Hugo? Sí, precisamente esta parte que vamos a revisar tiene que ver con esta persona a las que, para tomar la misma palabra que dijo Cristian, que esta bomba de racimo ha ido, ¿cierto?, dejando esquirlas, heridas, a las que le ha llegado todo este proceso que han tenido que atravesar tanto Rafaela como él. Él describía a su familia más directa. Hizo ese primer alcance, él dijo, mi señora, mi hija. Bueno, los periodistas le preguntan por el otro lado, por sus hijos Antonio, sus hijos Pedro, la misma Claudia Di Girolamo, el resto de su familia. Él habla cómo está esa relación hoy en día después de que esto ha sido público. Y miren lo que dice. Cuando Antonio se entera de lo que le dice Rafaela, cómo después él conversa contigo y Pedro también, cómo de alguna forma no sé si encaran, pero te dicen de que saben esta información. Sí, sí. Algo atroz, porque no... ellos me dicen lo que les ha contado Rafaela, sin dar detalles. Yo les pregunto cómo, qué, y ellos me dicen solamente es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada. ¿Ya? Yo que no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleserie, yo no soy un especialista en el tema. Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Pero yo pienso, ¿qué síntomas tengo yo de abusador? ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí después de una vida juntos? Después de 100 veraneos, campings, fiestas, compartiendo con adolescentes, hijas de pololas, hijas de amigos, primas, sobrinas. ¿Cuáles son los síntomas que ven ellos en mí para creer que yo pueda ser un abusador, ¿no es cierto? Y ahí se quiebra tu relación con tu hijo. Lógico, porque Antonio me dice, yo no voy a seguir trabajando contigo. Yo digo, eso no se hace, estamos trabajando juntos. Tenemos temporada la próxima semana en el Ictus. Gente cercana y más sabia que yo, me hace entender que es natural, que ellos no tenían otra alternativa. ¿Por qué? Porque me dicen, ellos son millennial, ellos se deben a su tribu, esa generación.
a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador. Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación. Además, la influencia, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana. Pienso que es un apoyo más testimonial, más generacional. Porque yo me pregunto, si ellos saben o creen realmente que yo le puedo hacer daño a su hermana grande, ellos como reacción lógica deberían proteger a su hermana chica. ¿Ya? Esa es la reacción lógica que se me ocurre. O sea, levantar la mano o llamar a mi mujer y decirle, María José, ojo que acabamos de descubrir que Cristian es abusador, cuida a nuestra hermana. Es lo lógico. Pero ellos no hacen eso, ellos hacen todo lo contrario, se alejan en silencio y nos cancelan a todos. Hay hartas cosas que podemos sacar de esta parte de la entrevista en cuanto a el comportamiento o la razón por la cual él cree sus hijos Antonio Campos y Pedro Campos, conocidos actores también de la escena nacional, deciden irse para el lado de su hermana, digámoslo de esa manera. Solo como antecedente para abrir la conversación, cuando se realiza la denuncia en contra de Cristian Campos, no recuerdo bien quién lo dijo o si era parte de los mismos documentos, pero se habla de que existen pruebas contundentes. Vivientes, decía. ¿Ah? Pruebas vivientes. Claro, y contundentes de que la denuncia es cierta. Y me imagino que quizás, estoy especulando, alguna prueba necesitaron sus hermanos para poder de alguna manera darle contundencia al relato de Rafaela, ¿cierto? Algo le tiene que haber dicho Rafaela o mostrado Rafaela, más allá de lo que ellos identificaron como rasgos propios de una mujer abusada sexualmente. Porque él en el fondo lo que establece tiene que ver un poco con la generación de sus hijos, ¿no? Cómo se enfrenta una acusación de este tipo, y es creyéndole a la víctima inmediatamente. Y tiene toda la razón, excepto que el acusado sea tu papá, porque a lo mejor algo vas a tener que decir más allá de lo que dice la sociedad y lo que indica tu generación, y efectivamente puras cosas que pueden estar muy bien, ¿no? Porque a la víctima siempre hay que creerle y porque hay que apoyarla o apoyarlo, etcétera. Pero cuando la acusación viene para con tu papá y tú en el fondo, a través de la experiencia de haber vivido con él, hasta que se separó de su mamá y estas idas al campo, y todo lo que Cristian Campos menciona que tiene que ver con los idas a camping, con las fiestas, con las pololas de los amigos, con relacionarse con gente adolescente, no de alguna manera darle el beneficio a la duda, o efectivamente porque algo saben ellos que finalmente toman partido por su hermana. Claro. Eso es lo que me deja un poco... No, con esto, con lo que quiero decir, no, en lo absoluto estoy queriendo culpar a Cristian. Yo tampoco, me acuerdo, solo haciendo el análisis. Solo me acuerdo que cuando los amigos describían a Nicolás López, ¿se acuerdan? Hablaban de que él era como bien desubicado con las tallas, medio pasado, un tanto misógino, etcétera. O sea, él, entre comillas, tenía todos los indicadores en cuanto a todo el perfil
en cuanto a lo que denunciaban todas las mujeres en su contra. Es que en esos tiempos no podemos comparar, porque déjame hacer un paréntesis, porque en esos tiempos eran todos la gran mayoría de los hombres así. Sí. O sea, no digamos ahora, sí, por favor, o sea, porque ubiquémonos en los tiempos, porque ahora es muy fácil llegar y hablar y ponernos en esta postura que en lo políticamente correcto, que es lo que hay que decir. En aquellos tiempos, la gran mayoría de los hombres eran así. O sea, y más en este mundo de las comunicaciones. Era en todos lados pasaba. O sea, y hoy en día sigue pasando, pero lo que pasa es que hoy hay que decir que hay que creerle a las víctimas. Por ejemplo, yo se lo dejo o sea, yo no desconfío, no digo que en estos casos no estoy hablando puntualmente de esto, pero la verdad que la justicia tiene que decir, porque antes uno era inocente hasta que se demostraba lo contrario. Ahora hay que creerle a cualquier cosa, y así está el mundo también, porque además hay gente muy mala que se abusa de esas situaciones y es capaz de decir cualquier disparate para arruinar la vida de las personas. Pero la opinión que probablemente tiene la gente en relación a este tema y que tú diste al principio de esta conversación tiene que ver con muchas veces el sentido común. Y desde el sentido común, Claudia, tú partiste hoy día a tus opiniones diciendo que no puedes creer cómo durante 14 años una persona que está siendo, al parecer, evidentemente extorsionado de distintas maneras, no pueda o no quiera denunciar, no actúe en relación a ese tema. Claro. Entonces, compartiendo lo que tú acabas de decir, creo que las opiniones que todavía la gente está teniendo tienen que ver con eso, con el sentido común. Sentido común y darse cuenta que en el fondo uno en el fondo no puede estar hoy en día viviendo y juzgando y criticando de una forma tan incierta. Uno no sabe nada de lo que ha pasado acá en esta situación. Uno puede especular simplemente todo el rato, ser espectador. Es terrible lo que han vivido estas familias, tanto la de Rafaela como la de él. Solamente ellos saben lo que sea cierto, pero lo que yo dije es, claramente, y lo reitero, nunca jamás podría ser acusada de algo y quedarme sentada en mis 4 paredes por 14 años sin haber actuado algo. Volviendo al tema de los hijos de Cristian Campos, acuérdense que en la cronología de los hechos existe esta denuncia, es cierto, que publica la Fundación para la Confianza de Rafaela Di Girolamo en contra de Cristian Campos. Y luego Claudia Di Girolamo, casi al mismo tiempo, publica esta carta de toda la familia Di Girolamo apoyando, ¿cierto?, dicha denuncia. Sin embargo, Antonio y Pedro habían mantenido absoluto silencio, y así ocurrió durante un par de días. No fue hasta que el mismísimo Cristian Campos señaló que esto era completamente falso, salió a defenderse de esta acusación, me lo refiero públicamente, que ambos deciden replicar la carta, ¿cierto? De alguna manera apoyando aún más la teoría del supuesto abuso. Claro. O sea, de alguna manera diciendo, hey, nosotros también creemos. Porque me da la impresión que ellos en un principio decidieron mantenerse un tanto alejados. No creo que esto haya sido, digamos, una cadena preparada, es una opinión nomás, de que dijeran, ya, vamos a tirar nosotros este primer comunicado, si Cristian responde, atacan ustedes. Si Cristian responde de nuevo, atacan otro grupo por acá. No sé si en algo así estaba planificado. Ellos se alejaron de su padre cuando Rafaela, incitada por la fundación, yo no sé esto por una cercanía que tengo con la fundación, cuando es incitada por la fundación a que ella haga una reunión familiar y se lo comente. Y en ese minuto es cuando los hijos de Cristian deciden terminar la obra de teatro, y yo creo que con esto ellos dijeron, nosotros no nos vamos a meter seguramente en algo público. Ellos castigaron a su padre con la lejanía, con el silencio. Entonces me da la sensación que cuando vieron a Cristian desmintiendo a su hermana, ahí ellos se sintieron como en la obligación de abrazar el dolor de Rafaela y hacerse parte de esto. Sí, lo que pasa es que también tenemos que ver cómo se organizan muchas veces las familias, sobre todo de gente famosa o máxime del mundo actoral. O sea, que cuanto menos, y cuando conoces a varios, son especiales. No es que vivan en un mundo muy tal o que se crean que son maravillosos, pero sí que son un tanto especiales. Entonces, en cuanto a lo que tú decías, Claudia, yo entiendo tu postura, pero también si él hace 14 años, bueno, fíjate que lleva 14 años acumulando supuestamente todo este tipo de amenazas, de lo que fuere que Rafaela hizo para con él. Quizá porque nunca pensó que esto iba a ocurrir, o que ella lo iba a hacer público, o que le iba a demandar públicamente. Pero si ya estaba ocurriendo, Manu.
Eso es lo que pero desde que ella le forma de comunica, verlo. desde que ella le comunica, desde que le llama y que le dice que ha tenido como esa especie de flashback en un momento dado y que ella se siente abusada por él y de esa forma. Desde ese minuto para mí ya estaba ocurriendo. Sí, pero ¿qué ocurre? No necesitaba si tú que en sea ese público momento, eso. si Cristian Campos en ese momento va y hace cualquier tipo de acción, esto hubiese salido a la luz pública hace 14 años, tú te hubieses delatado públicamente de algo que a lo mejor, digo delatarlo en cuanto al hecho en sí, no que sea cierto o no. Y tú hubieras tenido que preparar de otra manera. Y a lo mejor él pensaba, por lo que fuere, por el cariño, no cariño, lo que fuere, que Rafaela nunca lo iba a hacer público, no lo iba a hacer de esta manera. Porque todos los abogados en un momento dado nos han dicho que aquí seguramente pena no va a haber ninguna, que esto va a quedar ahí, va a llegar a tribunal, va a quedar ahí. Pero sí que ya hay una forma de pena social o de castigo social para todos y cada uno de los integrantes de esta historia, en diferente medida, pero para Cristian Campos ya está muerto. O sea, realmente claro, lo que tiene razón. es su lado Él profesional. hace la analogía de este tren donde él ya queda en una Descarriado, estación y de alguna manera, y volver a subirse a ese tren, estoy hablando de cómo uno, independiente, ¿no?, de lo que diga la justicia en este caso, si es que llega a salir absuelto o considerado inocente, el volver a subirse a ese tren. Es decir, su vida nunca más va a ser la misma. ¿No le llamó la atención la parte en donde él relata, digamos, el sustento que le dan sus hijos, el de por qué creerle a Rafaela, y le dice, papá, pero es que ella tiene todos los síntomas de una mujer abusada? Cristian se pregunta, ¿y cuáles son esos síntomas? Porque de acá, la única experta en aquello es ella. Es ella. Cuando uno de las declaraciones empieza a hacer dobles lecturas, si bien no tengo ninguna seguridad de que existan o no, pero uno los puede ir analizando, uno podría llegar a plantear de que él trata de decir, acá ella perfectamente podría eventualmente disfrazar o describir conductas que no sean propias de lo que ella padeció. Pero porque ella es psicóloga, porque ella sabe. es psicóloga, Y tratará a muchísima gente, sexóloga, que ha tenido más muchos de esos problemas. Ojo, que yo, a ver, es muy complicado Eso es muy ponerse de un terrible. lado o del otro. Yo puedo entender que ella también como profesional, al tratar con gente que ha pasado por diferentes traumas en su vida, también de repente te puede hacer ese flash y decir, ostras, pues a mí esto me pasa. No sé, quiero entenderlo porque Es que, soy neófito en el tema, pero o te sea, puede despertar una luz que a lo mejor ella no tenía o la tenía tapada de otra manera. Pero es que y darse cuenta. hay un tema profesional ahí, de ética profesional, que yo, te lo juro, creo que sería capaz una chiquilla como ella de manejarse de esa manera. Una niña es que que eso ya no lo- estudió pero en la me parece- universidad. eso no lo sabes un poco y ya está injusto. súper preparado. Me parece un poco injusto que él recalque aquello. Sí, a mí porque también. Es lo mismo. Me da pena eso. Es lo mismo que Rafaela en una eventual entrevista diga, acá el que sabe actuar de Es todos él. nosotros es él. Ya, pero pero ¿sabes Rafaela- qué? Sería A mí me- súper injusto también Claro. desacreditar Pero a mí, una ¿sabes historia qué? personal de él solo porque desacreditarlo por el Porque hecho tiene de que título. su profesión Y entonces, es ser ¿cómo se actor. defiende Pero el Hugo? acá- ¿Cómo se defiende cuando tú realmente, o sea, Rafaela dice abuso sexual? Dentro de abuso sexual caben muchísimas cosas, porque de hecho la gente en la calle todavía no discierne muy bien entre lo que es una violación o un abuso sexual como tal, que pueden ser muchas cosas. Entonces, la imagen de Cristian Campos ya se ha ido directamente a de lo malo, lo peor. ¿Cómo se defiende Cristian Campos? Y ojo, Rafaela de Girolamo, que ojo, yo no estoy, repito, no me estoy posicionando de un lado ni del otro, trato de entender estos dos carriles, estas dos historias. ¿Cómo en un momento dado, con esa palabra, tú te puedes defender? Si tampoco ha dicho, no, esto fue así, A ver, en una fiesta, cual, en una tal, No, tal. es indefendible. Entonces, sí. Está indefendible, Pero como por, dices tú, por eso Manu. te digo, como, Sí. como no se dice nada, Sí, es mira, todo como una especie de misterio. En algún minuto yo me puse en el caso de lo que dijo Claudita. Claro, cuando la Claudita dice, si yo me entero de esta acusación, trato de hacer algo ahora, pero es tan indefendible la acusación que yo creo que no te queda otra alternativa que tomar lo que dice Manu y quedarte callada y tener que esperar 14 años. Yo lo sé porque tengo un conocido cercano que pasó en su familia, que la señora le dijo, me tienes que dar el 70% de tus ingresos, porque si no, yo voy a acusar que tú quisiste abusar a tus hijos, que eran menores de edad. Estamos hablando de niñitos de 3 años. Bueno, hay un caso emblemático de un gerente bancario. Sí. Bueno, y finalmente esta persona decidió entregarle el 70% hasta el día de hoy a su esposa, a la que era su mujer, porque son acusaciones, por supuesto que yo le creo a la persona que me lo contó, es de mi plena confianza, y claramente que si las niñas hubiesen sido abusadas, ella no hubiese aceptado jamás el 70% del sueldo del caballero. No sé si me entiendes, Pero porque por lo prima menos lo en de la tus hijos. entrevista- en la Entonces, entrevista- perdón, para terminar, Sí. entonces en este caso
Y acordándome de eso, yo creo que el señor Cristian Campos hizo lo que está diciendo Manu. Yo creo que era lo más correcto tener que quedarte acá a los 14 años, porque no hay manera de poder defenderte. Pero sabes Ojo, Adriana, que en este que caso si hubiese hecho algo, el caso no habría prescrito, ¿o no? ¿Cómo, Claudita? Te escribí Si igual. es que se ya había- autodenuncia, por ejemplo. Sí, pero ya 14 había años prescrito atrás. incluso, hace No, 14 años. no habría prescrito. No, pues. ¿Cómo No, tal vez pues hace no- 14 años no habría prescrito. Pues, ¿cierto? ¿Cuántos Pasó hace años? 14 Antiguamente, con la antigua ley, porque nos tenemos que ir a la antigua ley, ¿cuántos Claro. años eran? 5. 5. Pues No, los delitos de carácter sexual eran 5 y prescribían, si no me equivoco. Sí. Sí, Ajá, pero ahora ya. Solo en Son 5 caso de años. han menores pasado de edad 20 no a día de tiene- hoy. Le quitas Eso. los 5, quedan 14. Los 14 justo cuando supuestamente él se entera porque ella se lo cuenta en un rodaje cuando le llama por teléfono. Pero ella Entonces es estaba posible que hubiesen prescrito prescrito igual. No, el Pero- 2019 recién, Adri. Tienes razón, Claudita. Cambia la ley. El Ahí tema está. de los 14 años no es menor, porque probablemente es lo que más nos ha hecho ruido y es lo que más hemos Sí. conversado, de que no entendemos cómo Cristian no hizo nada, más que contarle a María José Prieto lo que estaba ocurriendo. Y como ¿Cierto? su señora tampoco hizo nada, como bien nos dice la Caro, porque en el fondo, o sea, una persona que vivió episodios tan heavy, como él mismo lo cuenta, que estuvo dentro de esta familia, pasando el juicio, viviendo todo este proceso de las hermanas Prieto, ¿cómo no hacen ninguna? De verdad, yo creo que ahí había un temor justamente en lo que acaba de pasar hoy en día. Pero es que, El ¿qué puedes juicio hacer, Claudia? social, Entiéndelo. el actuar antes de algo. Y yo va a no pasar puedo. eso. Y yo Pero de verdad, ¿cómo yo lo arreglo? O sea, ¿cómo yo trato de pasar eso? defenderme? O sea, a mí no me sé, llama. mi amor, yo parto yendo a una Les constancia propongo carabinero, algo. después Les que me propongo algo. orienten. Manu, dame un segundo. Les propongo algo, Es algo horrible lo que antes estamos de hablando. continuar con el debate, porque precisamente él sí tiene una razón. Por lo menos él esgrime una razón del por qué decidió guardar silencio estos 14 años, por proteger a su hija menor. Sin embargo, en algún minuto él decide enfrentar ya en familia este proceso que está viviendo de extorsión de parte de Rafaela Di Girolamo, y así se lo contó a los periodistas de La Tercera. Mira. ¿Por qué no? Porque desaparecieron, po. O sea, cortaron la relación contigo y también con su hermana, chica. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido eso para tu familia? ¿Cómo te lo explico? Eso sin duda ha sido lo peor, como el golpe de gracia, pero es parte de todo. En el juicio supongo que va a declarar mi psicoanalista y va a dar cuenta de lo que es mi personalidad. Los pedófilos tienen patrones que están muy lejos de lo que es mi conducta. Yo no podría abusar de nadie, ni siquiera de un adulto, mucho menos de una niña, muchísimo menos de una niña a la quien conocí a los 3 años y crié durante 15 años con mucho cariño y dándole todo lo que le he dado a mis hijos. Mi tiempo, mi trabajo, mi paciencia. Es imposible. No está en mi naturaleza, no cabe en ninguna parte de mi historia algo así. En estos casos generalmente se aparecen otros casos que se detonan con la primera denuncia. Acá ustedes pueden contratar al FBI y no van a encontrar un testimonio mío con ninguna ahijada, sobrina, amiga, hija de polola que se queje, que tenga la sospecha, la noción de algo parecido. Ya vamos a revisar bien la declaración en donde habla precisamente de la cancelación que han sufrido ellos como familia. Pero antes de aquello, ¿qué les parecen estas declaraciones de Cristian? A mí me parece que de alguna manera, en el sentido, Hugo, de cuando efectivamente, porque él habla de un poco de cómo se alejan sus hijos de él, de su hija más chica, que siguen siendo hermanos, y que en algún momento no son ellos mismos los que encienden las alarmas si es que tuviesen la certeza de, a lo mejor, este hecho del cual se le acusa a Cristian Campos, y no llamar a su señora, a María José Prieto, para decirle, oye, ojo, que nuestro padre es acusado de esto, ten cuidado con
tu hija más chica, es lo que desliza a él. O sea, él siente que se alejan nomás y que es como de alguna manera un poco de acuerdo, que lo cancelan y que tiene que ver un poco como con esta generación de que es creerle a la víctima y de alguna manera de ahí en más por lo correcto, por la postura que uno debe tomar frente a una denuncia. Claro. Pero él no ve como que de alguna manera ellos se metan un poco más a evitar bajo cualquier tipo de advertencia que le fuese a pasar lo mismo a su hermana chica, así como le pasó a su hermana grande. Tampoco ¿Por qué no? sabemos el tipo de relación que a lo mejor tenían como familia, porque, a ver, en la vida de Cristian Campos ha pasado por varios momentos, diferentes parejas, hijos de diferentes parejas, entonces quiero pensar que en un momento dado también, sobre todo pensando que los dos hijos están dentro del ámbito del entretenimiento, de la actuación. Entonces, ya sabes que ahí hay a veces fricciones entre artistas que van más allá de la relación padres o hijos. Y lo hemos visto muchas veces, desde Julio Iglesias para abajo hemos visto un montón de ellos. Entonces tampoco conocemos qué es donde ellos se pueden posicionar por lo que ellos conocen, si son testigos, porque entonces también se les podría decir, como tú dices, Claudia, y si ellos fueron testigos en algún momento de algo, ¿por qué no lo dijeron antes? Claro. ¿O por qué no denunciaron antes? ¿O por qué no advirtieron antes? O por ahí Claudia, que era la adulta, la otra adulta dentro de este núcleo familiar, porque de alguna manera todos, el resto de los que sí se han manifestado públicamente, eran menores de edad, eran niños. Y ella está Ojo, que callada hasta el día de hoy. entiendo, Pero según Claudia, una crónica del diario La Girolamo, Tercera hace digo. un tiempo, Claudia también se entera hace no mucho de esta acusación de Rafaela. O sea, se lo comunica a su madre y al tiempito después a sus hermanos. O sea, no digamos que alguien sabe mucho. Hace mucho tiempo, de esta acusación. ¿Te hace sentido pensar que tanto Cristian como María José se enteren de esta acusación hace 14 años y nunca jamás se hayan puesto o hayan tratado de conversar con Claudia, Cristian, con la familia, con algo tan doloroso, porque él dice, no lo quise hacer por mi hija chica. Por Dios, es que no me cuadra nada. Sí. Soy muy rubia, señora. Vamos a ponerle un poco de humor. Soy muy rubia para mis cosas, pero a mí no me hace sentido absolutamente es que yo creo que le esconde la verdadera razón. Y yo creo que Manu se acercó un poco a lo que, la impresión que a mí me queda, y es la única explicación lógica que le encuentro, que precisamente no quieren enfrentar este proceso. Porque esto que está pasando hoy día podría haber ocurrido hace mucho tiempo atrás. Porque si él hace 14 años va y les dice 2010, Claudia... 2010, imagínate los tiempos que pasan vivíamos. 5 años de extorsión. Él, digamos, le da un margen a ver si esto continúa. Se da cuenta que sí, y que no va a parar, al contrario, que va en un increciendo. Y va y le dice, Claudia, hijos, les quiero contar que hace esta cantidad de tiempo estoy recibiendo esta extorsión de parte de Rafaela, quien me está acusando de aquello. Ahí sí que dejarla. Lo lógico es que el resto de la familia vaya y le diga, Rafaela, no acaban de decir esto, y Rafaela tenga que decir, sí, porque es verdad. Y volvemos al mismo punto de hoy. Al punto. ¿A quién le crees? O sea, esta situación iba a ocurrir tarde o temprano. Sí, pero frente tú estás pidiendo, Claudia, que ocurriera antes. Pero frente a este tipo de hechos... El terremoto no iba a ser ni más ni menos. Frente a este tipo de hechos, socialmente, digo, una sociedad mucho menos castigadora que hace 15 años atrás, sea verdad o sea mentira. Digo, hoy día Cristian Campos no va a tener probablemente, independiendo de que sea inocente, va a estar cesante durante mucho tiempo. Yo no sé quién se va a atrever a contratarlo nuevamente en una cuestión social muy castigadora y todavía no sabemos si es culpable o inocente. Y además, creo que hace 15 años atrás era distinto. No sé si tanto, por supuesto que era distinto hace 14 años atrás. Y además, yo creo que en ese minuto, yo como Cristian, me habría sentido la víctima. La víctima, porque me estaban acusando de algo que yo no hice. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar, no voy a decir nada porque en el fondo tengo mi hija chica y no voy a decir nada? Yo era la víctima, o sea, el señor Cristian Castro en ese minuto era la víctima. Campos, perdón, porque era la persona que estaba siendo acusado. Y tú dejas que algo así quede... Pero repito, ahí, quizá porque nunca pensó que esto se iba a salir. Es algo indefendible, absolutamente indefendible. ¿Y Rafaela también? ¿Por qué no hace esta denuncia hace 14 años porque atrás? Las víctimas se pueden demorar muchos años, Marito. Debe costar mucho para una mujer. Pero ella lo tenía bien claro. Pero perdón, lo único que yo digo, ella ya lo tiene claro. Uno dice de repente,
estamos hablando de profesional comunicarle del a tu área. entorno, de un montón de cosas. Yo creo que ahí va como un poco el tiempo que se demoran muchas veces Pero, las víctimas. ¿sabes qué? Pero si te atreves a decirle a tu victimario, te voy a fregar la vida, a tu agresor, te voy a fregar la vida, te voy a hacer la vida imposible, te voy a denunciar, y no tu círculo Por ahí cercano, que que también hay te podría haber entre llevado. tú y él, es algo entre la También es raro. víctima y la persona que cometió el delito, También es es algo de raro. entre dos. Mira, estas cosas han pasado y en general esto también me lo explicaron desde la fundación. Estas cosas ya han pasado antes y es súper distinto. A Rafaela entiendo yo que se le tuvo que obligar para que ella le comente a su entorno familiar el año en enero, cuando terminaron de trabajar, enero del 2023, enero Sí. del 2022. Se le obligó a Rafaela a Pero es que comentar es a su entorno, curioso porque eso. ni siquiera su entorno ella se había animado a O sea, comentarle. que sea la fundación la que en un momento dado, la repito, fundación la siendo que ella, porque incita si tú eres que- una que persona la que no te hablara. dedicas al tema de la salud mental, de la sexología, de lo que fuere, obviamente a lo mejor no tienes los instrumentos para en un momento dado La contar o herramienta. a quién. Pero cuando eres una profesional connotada, porque además todo el mundo Por que hablas supuesto. con respecto a Rafael dice que es una profesional excelente. debe ser Entonces tú dices, terrible. chuta, tenías toda la mecánica, la herramienta y la forma de poder hacerlo de una forma, no sé si más veraz o no sé cómo, porque repito, no sabemos más que hay dos palabras: abuso sexual. Es lo único que conocemos. Pero esto es Repito, y terrible. tampoco es que nosotros tengamos Sí. que conocer el relato de todo lo que pase o deje de pasar, pero la opinión pública ya ha castigado, Sí. la opinión pública ha sentenciado. Y todavía no hemos empezado ni el juicio. O sea, es que, de Ahora, verdad, eso yo también lo entiendo tenía que para claro Cristian, Rafaela. para Cristian Campos tiene que ser de fondo diferente. es que escucho, no solo de ustedes, de muchas otras personas cercanos a Cristian y a otros que dicen no juzguemos públicamente a las personas, y comparto, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Por eso es tan complicado opinar. Pero me da la sensación por ahí, en algunas personas, que es como si ha pasado cierta cantidad de tiempo, te la comís solo y te vas para la casa. No, No, Y eso no no, denuncias. no es todo eso. Te lo juro que con este caso he vuelto a leer, escuchar? al menos a leer comentarios. Ajá, ok. En donde las personas dicen, En si ya ha redes pasado sociales. tanto tiempo, Pero pierde fuerza tu declaración. yo te puedo- no, yo- Es decir, esto tiene que ocurrir al día siguiente. No. Ojalá con algo No, que se pueda demostrar pero Hugo, físicamente. pero las sociedades son ojo. distintas, Hugo, No, también. yo Pero creo que espérate, tiene- porque las pruebas La de hace 20 físicas años ahora. efectivamente después de un tiempo desaparecen. Entonces ya es más complejo determinar la culpabilidad, porque es la palabra tuya o la palabra Pero- del Entiendo el abusador tema, y pero el es- abusado. Entiendo el Feo, tema de la Marito, juicio porque- público, pero entonces, ¿qué se hace? Ujú. Entonces, ¿qué se hace? Solo una cosa. No, lo que hay No. que hacer es lo que hizo Rafaela, aunque pasen 20 años, que pasen Exactamente, 30 yo años, opino usted igual fue que tú. acusada, usted fue abusada y usted quiere hablar y quiere denunciar, vaya y hágalo. Eso es el llamado que se No, le eso hace sí, para eso las siempre. víctimas de abuso sexual, siempre. Y hay que creerle, acogerla Sí. con cariño. Pero también te digo otra cosa, hay que ver ahora, porque de repente hasta hace 4 días no teníamos ninguna versión de Cristian Campos y de verdad ¿No? iba a arder en la hoguera él solito. Ajá. Ahora él se Sí. atreve a dar algo que a mí me parece que es una entrevista. Me llama la atención que sean dos periodistas al mismo tiempo y ese halo un poco de teatralidad y puesta en escena, pero me Hombre parece y mujer. lógico porque también Hombre hay que y mujer. hacerlo. Sí, por eso te iba a decir, por eso también hay que hacerlo para que la opinión pública también entienda. No es una crítica, es algo que en principio te choca un poco. Pero es la primera vez que él puede contar lo que él cree que es. Claro. Y a saber cuáles son las pruebas que él tiene guardadas, si están esos correos, esos mensajes, Claro. esos Que WhatsApp, también es todo válido. eso que puede generar que También vuelva es a ver. válido. Perdón, el beneficio a la duda. Siempre Porque es la válido. sociedad nos dice hay que creerle a la víctima a pie juntos. Y sí, toda la razón. Sí. Pero el beneficio a la duda Sí. sí debe existir, porque ninguna persona es culpable a menos que lo determine Me un sumo. tribunal. Claro. En este Sí. caso, la Sí, justicia. me sumo. Y hay que dejar que la justicia haga lo que la justicia sabe hacer. Impartir precisamente esta misma. Hugo, te agradezco, este aplauso es para ti en un tema súper delicado y que tratamos de llevarlo con altura de mira. ¿Sí? Hay muchas dudas que efectivamente van a ir apareciendo en medida en que efectivamente salgan a la luz pública distintos y variados testimonios por quienes están involucrados en algo tan delicado como lo que acabamos de exponer. Igual de delicadas las declaraciones que dio Daniel Aranguis ¡No! este día viernes en el programa PH, ya que acusa a Me Jorge muero. Valdivia, que a pesar de estar en un proceso de divorcio sigue siendo su marido, ¿no?, de distintos tipos de violencia económica, psicológica e incluso
física, Manuel. Amigo, ¿en qué minuto sale Carlos Pinto aquí hoy día? Lo cierto es Con el que humo y todo, Carlos Que nos Pinto. aparezca, por favor. Que nos aparezca, estamos Que nos como aparezca. invocándolo. una promo comercial cuanto menos polémica, y todo hacía presagiar que iba a ser un viernes intenso para PH, y sobre todo con lo que en principio Daniela Aránguiz iba a esgrimir como defensa ante esa demanda que Maite Orsini ha plantado contra ella, y sobre también conocer algunos detalles de esa demanda, incluidos quienes iban a ser los testigos de la misma. Su propio marido todavía a día de hoy, Jorge Valdivia, como tú bien dices, pero también su suegra, que también sería una de las versiones o de las personas que aportarían con su relato y con su testimonio para la misma. Con lo cual, ella decidió ir a PH, decidió en un momento dado, desde el mismo programa, me decían que estaba muy nerviosa en primera instancia antes de entrar por esa pasarela, por ese pasillo y sentarse junto a Julio César y Jaime, pero que luego fue ordenando su cabeza y que nunca dudó. A pesar de los nervios, nunca dudó de su relato y de lo que quería contar y cómo lo quería contar. Porque tanto a Julio como a la gente del programa les dijo que le podían hacer cualquier pregunta, porque ella no iba en ningún momento dado a torcer o a derivar o a escatimar en respuestas. Todo eso te lo dijo a ti, amigo. No, por no me teléfono. lo dijo Daniela, pero me lo dijeron desde, desde la producción del tenemos programa. Sí. alguna de las respuestas de Daniela frente a las preguntas que le iba haciendo Julio y Jaime, ¿no? Y donde habló de todo, de lo que había vivido en sus años de matrimonio. Y a propósito de las declaraciones tal vez más chocantes para los televidentes y para nosotros que en ese momento estábamos sentados revisando la entrevista de nuestras casas. La violencia. Sí, efectivamente, quizá una de las cosas que más llamó la atención, porque se desconocía, o hasta la fecha por lo menos Daniela Aránguiz no se había referido a ello, fue la violencia psicológica que sufrió en su matrimonio por parte de Jorge Valdivia. Y esto es lo que además ella comenta y comentó en el programa PH. Adriana, si nos puedes ayudar y ser Daniela por un ratito. Fui una mujer que vivió violencia psicológica, violencia económica. Muchas veces me amenazaron y me siguen amenazando con la plata. Fui una mujer que me callé muchas veces de los golpes de Jorge Valdivia y me estoy haciendo cargo de mis palabras porque tengo documentos que afirman lo que estoy diciendo. Hay episodios de violencia. Tengo cómo comprobarlo. No quiero entrar en detalles. Para mí son episodios súper dolorosos y siempre yo he escondido esto por mi familia. Los doctores me escribieron lo que había pasado. Ella tuvo una pelea con su esposo. No quiere llamar a carabineros. Se niega a poner una denuncia. Yo nunca quise. Es una clínica bien conocida en Chile. Esto ocurría con ataques de celos, cuando yo lo pillaba que me estaba engañando y él lo negaba y yo iba más allá, pero no quiero entrar en detalles. Son palabras de Daniela Aránguiz que obviamente nos dan un poquito más de luz con respecto, y según su versión, obviamente, siempre según su versión, de lo que ocurría dentro de su matrimonio. Ahora, Manuel, como hemos venido un poco tratando de poner antecedentes sobre la mesa, nos gustaría entender un poco cuál es la figura legal, ¿no es cierto?, que Daniela hoy día pudiese de alguna manera ocupar como herramienta para hacer la denuncia de este tipo de agresiones, ya que en su momento, de acuerdo a lo que establece ella, no las hace. Estamos con Lía Rojas, abogada, a quien quiero darle un aplauso y darle las gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Lía? Buenas noches, tanto tiempo. Bien, ¿y tú, Mario? Tanto tiempo. Muy bien, gracias, Lía. Sí, muchas gracias por este contacto y entramos rápidamente en materia y tiene que ver con estas denuncias que hace Daniela Aránguiz, que habla de alguna manera violencia verbal, violencia psicológica, económica y física, hasta física, ¿no? Que en su momento no hace esta denuncia en Carabineros, hablo de la física, pero sí que es determinada y a lo mejor puesta en un parte médico por un doctor de una clínica muy conocida de este país, según lo que establece Daniela, y que ahí sí habrían quedado de manifiesto estas agresiones físicas. De acuerdo a cómo ha pasado el tiempo, ¿cuáles son, de alguna manera, las herramientas que tiene Daniela para hacer esta denuncia ya de la vereda de lo legal y no solamente en lo que al ámbito público se refiere? Bueno, mira, es muy importante primero destacar que la violencia intrafamiliar puede ser de dos tipos. Puede ser una violencia de carácter verbal, caso en el cual no constituye delito, y en ese caso la ven los tribunales de familia. Y cuando ya hay una violencia física,
que sí constituye delito la ve un tribunal de garantía. Ahora, si es que esa violencia, por ejemplo, esa violencia verbal, ha sido reiterada a través del tiempo o duró largos años, ahí lo que se configura igualmente es un delito que se llama maltrato habitual, que también la conocen los juzgados de garantía. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una denuncia, independiente del tiempo que haya pasado, porque, bueno, tenemos que todos los delitos prescriben en un periodo de tiempo, pero este periodo siempre, en el caso de la violencia intrafamiliar, va a ser por lo menos un periodo de 5 años. Por lo tanto, estaría en el tiempo para poder denunciar y debe partir con una denuncia para que sea la policía la que derive esta denuncia, ya sea o al Tribunal de Familia o a la Fiscalía o Ministerio Público para que se abra una investigación. Ella, Lía, en un momento dado dice que cuando sufrió esta violencia por parte de su marido, que ella nunca lo había querido demandar o denunciarlo porque sentía que era una forma de romper quizás el núcleo familiar y que ella lo había entendido como que era algo pasajero, que en un momento dado, bueno, tratando siempre de no hacerlo público hasta ahora, que se ve sometida no solamente al escrutinio público, sino también a esta demanda por parte de Maite Orsini con su marido como testigo. ¿Tú crees que en un momento dado esto le podría jugar en contra por esta nueva demanda que tiene ahora? ¿Ella debería hacer algún tipo de actividad, ya que lo ha dicho públicamente, hacerlo también de forma jurídica? Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que si una persona es víctima de violencia, el llamado siempre es a denunciar para que esos hechos se puedan investigar, porque o lo conoce el Tribunal de Familia o lo deriva a la Fiscalía, caso en el cual se abre una investigación, pero no necesariamente yo tengo que tener pruebas por escrito. Tengo que tener las pruebas por escrito si es que fui víctima de una violencia de tipo física. Pero si esto fue un maltrato habitual, que fue una violencia reiterada a través del tiempo, en donde los malos tratos fueron de carácter verbal, igualmente yo puedo declarar como víctima en el proceso y mi testimonio ser considerado para sustentar una investigación. Por lo tanto, el llamado siempre es a realizar la denuncia. Ahora, si es que existe una denuncia y por otro lado existe esta demanda por injurias, en los tribunales, tanto de garantía como de familia, no existen los testigos inhábiles. Por lo tanto, cualquier testigo puede servir como un medio de prueba para acreditar los hechos. Pero las preguntas que se dirijan a ese testigo en su oportunidad igualmente pueden tender a inhabilitarlo. Es decir, si es que existe una animadversión con la otra parte, una enemistad, y vemos que las partes están muy enojadas, claramente que ese testimonio va a estar teñido por estos matices y no va a ser imparcial. Pero, por ejemplo, el testimonio de Daniela podría ser inhabilitado. O, por ejemplo, en este caso, que Daniela dice, bueno, por bajarle el perfil a este hecho, por considerarlo aislado o no lo tenemos claro, el testimonio, por ejemplo, del doctor donde ella va y constata lesiones. Ella no va a la policía, pero sí va a dejar y a constatar lesiones a propósito de lo que le había pasado, me imagino, a una clínica muy conocida de este país. Claro. ¿Se podría hacer retroactivo todo esto y efectivamente, a pesar de que haya pasado el tiempo, el que esta denuncia cobre validez? Sí, se puede. Ajá. Porque sobre todo es que hay un registro escrito, siempre en las clínicas queda lo que se llama una ficha en donde se registran las atenciones, qué es lo que sucedió, y ese mismo registro es suficiente para quizás elaborar otros informes y además sustentar el relato de la víctima, ¿ya? Por lo tanto, ella podría hacer la denuncia y a través de esa denuncia se puede pedir, incluso a través de la misma Fiscalía, la copia de ese registro médico para ser enviado, y una vez que ese registro médico se reciba, si es que en el caso, por ejemplo, hubo algún tipo de lesión, se puede incluso pedir un informe al Servicio Médico Legal con estos antecedentes para elaborar un informe que diga si es que efectivamente se sufrieron lesiones y de qué tipo fueron ellas. Lía, te quiero llevar al otro lado de esta historia. Jorge Valdivia, hablas con Hugo Valencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Hugo? Muy bien. Eventualmente, Jorge Valdivia, después de las declaraciones de Daniela, de supuestas, digamos, ciertas violencias, porque son su historia, y supuestas pruebas que ella tendría, porque no solamente habla de documentos, también habla de grabaciones. Jorge Valdivia eventualmente podría interponer una denuncia, por ejemplo, por injuria y calumnias en contra de Daniela Aranguis por sus dichos en el programa PH.
Podría, sí, también podría. Lo que pasa es que en el tema de las calumnias, que es la imputación de un delito, Claro. ya siempre que yo imputo a otra persona haber cometido un delito y es falso, constituye una calumnia. ¿Ya? Ahora, si es que esto es verdadero, se caería inmediatamente la denuncia. O sea, digamos, la eventual acción por parte de Jorge Valdivia. Mi punto Por es... lo tanto, es muy importante, si ella ya anunció que fue víctima de un delito, es muy importante que ella haga la denuncia, porque se podría ver expuesta a una querella por calumnia porque está imputando la comisión de un delito. Y en ese sentido... Eso también es otro delito. En ese sentido, ¿cómo le perjudica, y dada tu experiencia, eventualmente una segunda querella en contra de Daniela? ¿Cómo le afectaría en consideración que ya tiene una interpuesta por la diputada Maite Orsini? ¿Le puede complicar el hecho de que existan dos querellas paralelas por el mismo delito o da lo mismo? No, desconozco ahí. Te lo pregunto. Sí, la verdad es que podría complicarlo ya que son hechos distintos, por lo tanto podría constituirse un delito diferente. O sea, estamos hablando de cada hecho puede ser constitutivo de un delito distinto porque estamos hablando de hechos diferentes y en contra de personas distintas. Por lo tanto, si bien hoy día no tenemos el anuncio de alguna querella, sí eventualmente podría enfrentar una y sí se vería, digamos, enfrentar a una querella diferente por un delito distinto en contra de otra persona. Por lo tanto, siempre y cuando tenga distintos problemas ante la justicia, independiente de que no sea considerado culpable, es una situación que no deja indiferente a nadie. Sí, el punto yo te lo preguntaba porque quizá, no lo sé, tú sabrás mucho mejor cómo opera el criterio de los jueces en cuanto al perfil de las personas que está juzgando. Me refiero a que si estamos ante una persona con irreprochable conducta anterior, que nunca ha sufrido algún tipo de denuncia, u otra que está librando, digamos, dos denuncias paralelas, siempre en el supuesto de que Jorge decidiera interponer una querella similar en contra de Daniela. Que eso podría, me pregunto yo, ¿podría llegar a influir en el criterio de los jueces que estén evaluando esas respectivas querellas? Una que sabemos que está ocurriendo y otra que podría caer. Sí, fíjate, Hugo, que podría influir porque en los juicios, cuando estamos frente a un juicio y estamos evaluando toda la prueba, se puede rendir prueba tendiente a acreditar cuál es la personalidad del imputado. O sea, por ejemplo, estoy viendo un caso, por ejemplo, por un homicidio y estoy viendo el perfil del imputado que era una persona violenta. Por lo tanto, si bien puede no tener antecedentes, sí ese perfil me va a indicar o le va a dar luces al juez de cómo actúa esa persona. Por lo tanto, aquí decir, mire, esta no es la primera vez que esta persona se enfrenta a la justicia. Ya en otras ocasiones ha realizado declaraciones similares que podrían constituir un delito. Por lo tanto, tiene que ver con el perfil del imputado que el juez de todas maneras puede considerar. Pero Lía, ¿tú crees que a lo mejor, y yo es una cosa que te pregunto ya un poco a título personal y también profesional, el hecho de dar una entrevista o de dar una entrevista en un programa de televisión, en un programa en el que además se va a hablar de una imputación o de una demanda que ya tienes, el hecho de contar una serie de cosas que yo me imagino que Daniela Aránguiz tiene la asesoría legal para saber qué puede contar o qué no puede contar, pero sobre todo ella dice que estar tranquila porque pruebas tiene, que avalan su relato y que avalan cada una de las cosas que dice. Pero en un momento dado podría jugarle en contra pensando que efectivamente, o sea, tiene esa demanda por parte de Maite Orsini y que en breve van a tener que verse las caras. Sí, la verdad es que es un factor a considerar, pero aquí en realidad son muchos elementos que entran en juego. O sea, no olvidemos que tenemos una querella, que en la querella la persona aparece como imputada, pero tengo que ir a juicio, tengo que rendir las pruebas y ese juicio lo tengo que ganar. O sea, son muchos elementos. Es algo a considerar, pero no es lo más determinante que se va a tomar en consideración para el caso. Porque Lía, de alguna manera se podría, de acuerdo un poco a lo que tú deslizabas, y yo no sé si esto cambia el estatus de la denuncia de Daniela frente a la ley, el hecho de que sea justamente en respuesta, podríamos pensarlo así, de una querella por parte de Maite Orsini que además tiene como testigos tanto a su marido Jorge Valdivia como a su suegra, la madre de Jorge. Claro,
Lo que pasa es que ahí es muy importante el relato de la víctima y si es que ese relato logra ser veraz y por qué medios de prueba se va a acompañar. Porque no basta con que yo diga sí, sufrí violencia intrafamiliar y en general la violencia intrafamiliar siempre es muy silenciosa, es difícil acreditarlo, por lo tanto si no tengo ninguna prueba y en realidad eso cuando fui al doctor es un registro que no tiene nada, va a ser muy difícil poder acreditarlo. En cambio sí hay distintos elementos que me permitan llevar esto adelante y la denuncia resulta seria, claramente lo voy a poder probar, pero como bien tú dices, Mario, aquí la impresión también que da es que es en respuesta de algo que ella está viéndose expuesta en este momento. Por lo tanto, podría eso restarle credibilidad si es que ella no realiza la denuncia. Lo importante sería que ella realizara la denuncia para que se siguiera una investigación que es seria y que va a recoger todos estos elementos de prueba tendiente a acreditar si es que los hechos fueron o no efectivos. O sea, perdón, Daniela tendría que ir, o sea, hoy día a hacer la denuncia de algo que habló el día viernes en un programa para que en el fondo Jorge Valdivia no pudiese interponer una querella hacia Daniela. Eso sería... O establecer o sea, tiene que dar el paso dejar el precedente, legal, ¿no? Claro. Tía. Lo que pasa es que él podría interponer la querella, pero la verdad es que se determina que los hechos fueron efectivos, la querella se va a caer por sí sola. Una investigación igual se demora cierto tiempo en realizarse, no es que ella vaya a realizar la denuncia hoy día y tengamos nuevos antecedentes dentro de un mes. Usualmente estas investigaciones se demoran por lo menos 6 meses, a veces hasta 1 año, en tener alguna respuesta. Por lo tanto, si es que efectivamente hay una denuncia y esta denuncia parece ser seria y hay elementos de prueba, se caería automáticamente esa querella. Lía, vamos a seguir revisando algunas de las declaraciones que da Daniel Aránguiz para el programa Podemos Hablar de Chilevisión. Pero antes, Lía, antes a toda la gente en su casa, tengo muy buenas noticias. Pónganme atención a lo siguiente. Juega y gana lucas extras en micasino.com. Diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero. Tan solo regístrate con el código ZONA en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis. ¿Quieres más? Si ya estás jugando y ganando, haz un depósito hoy y reclama al chat un 20% más. Aplican términos y condiciones. No esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra en... Fuerte el aplauso para micasino.com, presente aquí en Zona de Estrellas. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. A la vuelta seguimos revisando más de la entrevista que le da Daniel Aránguiz al programa PH y además apoyados por la visión desde la vereda de lo legal de la abogada Lía Rojas. Pausa comercial y ya estamos de regreso con más Zona de Estrellas de día lunes. No se separen nuestra sintonía. Volvió. Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas. Antes de continuar, ¿se han dado cuenta que hay momentos en la vida que nos superan? Dormimos mal, tenemos ansiedad y estrés que necesitan ser controlados a tiempo con algún medicamento natural. Toma Melipaz, ansiolítico natural que controla el estrés y calma la ansiedad. Y para el insomnio, toma Valupaz, hipnótico natural para trastornos nerviosos que te impiden dormir bien. Pide tu Melipaz y tu Valupaz en todas las farmacias del país. Y también con venta online con despacho a todo Chile. Vive en paz con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Fuerte el aplauso para Melipaz y para Valupaz, presente aquí en Zona de Estrellas. Estamos repasando algunas de las respuestas que dio Daniel Aránguiz en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. Estamos también con la abogada Lía Rojas, quien nos está orientando también en lo que pueda pasar de aquí en más en el área de lo legal. Manuel González, ¿te parece que sigamos revisando parte de esta entrevista? ¿Tienes más cartones? Tengo más cartones, tengo muchas más de las declaraciones que, como bien decías, contó la propia Daniel Aránguiz en el programa PH. Y precisamente una de las cosas que más le llamó la atención a Julio César era la razón por la que, a pesar de ciertos episodios, algunos conocidos, otros que estaba arreglando en el programa, siguió queriendo estar al lado de quién es su marido, de Jorge Valdivia, y seguir manteniendo su familia. Y esto es lo que respondió en el programa.
Aguanté por miedo, por inseguridad, por los mismos dichos de él. ¿Quién te va a pescar con 2 hijos? Presiones y vulneraciones económicas. Yo en ese entonces no trabajaba y si lo pillaba en algo, me quitaba las tarjetas y se iba a pretemporada por semanas. O sea, si yo me enojaba, él me quitaba todo. Yo me casé muy chica con él, tenía mucho miedo, tenía 2 hijos. ¿Con quién los iba a dejar en otro país? ¿Quién los iba a cuidar? Y por eso me daba miedo dejarlo. Y no me equivoqué. Cuando me separé de Jorge, no me dio un peso por 7 meses. Aquí lo que está en un momento dado, Mario, es lo que hablábamos en un principio, en el más genérico, que habla de esa violencia económica, ¿no? En un momento dado, cuando está una casa organizada de una manera y de repente, pues la que administra la casa, la que lleva la casa, o sea, la dueña de hogar, se encuentra con esta circunstancia, que obviamente, como hablábamos en pauta, para muchas familias puede ser un tanto extraño, difícil, pero bueno, vemos que dentro de un nivel social medio alto, pues parece que se estila un poco esta forma. Convengamos que la Daniela Perdón en ese tiempo todavía no cumplía ni siquiera 20 años. Era muy chiquita. ¿Se podría, Lía, en un momento dado hablar de eso, o sea, de violencia económica, cuando realmente tú tienes una vida establecida como tal y en principio de la noche a la mañana te ves disminuido en cuanto a tu capacidad de poder vivir, de poder gastar, de poder organizar a lo que tenías como norma? O sea, luego de una pelea le quitaban las tarjetas. Sí. Ese es como no el dibujo de lo que estamos preguntando. Sí, lo que pasa es que la violencia económica se da siempre que exista un control a través del dinero. Pues así efectivamente era así, como dice ella, que ella se quedaba sin nada porque él se enojaba y, digamos, la dejaba sin ni un peso, estaríamos frente a una violencia de tipo económica, porque lo que busca precisamente es el control de la otra persona a través del dinero. Por lo tanto, eso igual va a ser algo que hay que acreditar, por supuesto, pero si efectivamente sucedió y ella tiene testigos de aquello, sí podríamos hablar de una violencia de tipo económica y de un control que se ejerce sobre la víctima a través del dinero. Ahora, si ella, por ejemplo, trabajaba y además mantenía sus propios recursos, tenía sus recursos, pero era él el que, digamos, cortaba este dinero, no estaríamos en presencia de una violencia económica porque no tenemos ahí el control de la víctima. Pero en la medida en que la víctima no tenga otros ingresos y depende de los ingresos de la otra persona y esa persona corta los ingresos para poder controlar a la víctima, se configura una violencia de tipo económica. Sí, claro. Y si pregunta Lía, porque probablemente la gente que nos está escuchando hoy día puede decir, oye, pero si la Daniela ha trabajado, trabajaba regularmente, por lo menos desde que está separada de Jorge, o invitada a regular a programas de televisión, entonces la gente en la casa podría decir, ella ingresos tenía. Esto es independiente de que los ingresos que ella puede haber percibido en el último tiempo no sean iguales a los que tenía, por ejemplo, cuando Jorge sí le pasaba la tarjeta o le daba cierta cantidad de dinero. O sea, la reducción, digamos, de tus ingresos, ¿puede ser también causal de violencia económica? No, la verdad es que no, porque si tienes una reducción de los ingresos y la otra parte no te pasó plata en 7 meses, tú lo que tienes es una acción legal para intentar una demanda por pensión de alimentos. Ahora, si tú no lo quisiste hacer por el motivo que sea, ya eso es cosa tuya. Pero si es que tú, digamos, no tenías el dinero, la otra persona no te pasaba nada y tú trabajabas, tenías cómo manejar tus ingresos, pero no te alcanzaban, tú tienes una acción legal para hacer una demanda por pensión de alimentos. El tribunal, recibida esa demanda, inmediatamente fija un alimento provisorio. Por lo tanto, es una acción que se puede intentar rápidamente y que en poco tiempo yo puedo tener un resultado pudiendo disponer de una suma de dinero. Por lo tanto, en ese caso no estaríamos frente a una violencia intrafamiliar. Sí, en el caso cuando las partes viven juntas, generalmente se da que la mujer no trabaja, el hombre controla a través del dinero. Entonces ahí es donde vemos que existe la violencia de tipo económica, cuando hay un control para que la persona haga o no haga algo, esté o no esté con una persona, porque si es que no está, deja de tener su fuente de ingreso. O sea, en este caso, Lía, de acuerdo a la declaración de la mismísima Daniela, que por ejemplo decía, bueno, yo me peleaba a lo mejor con Jorge y él me sacaba mis tarjetas, pero yo siempre fui inteligente y guardé. ¿Se cae por sí sola? Porque en el fondo lo que está diciendo es que nunca quedó de alguna manera dependiendo totalmente de su pareja en lo económico.
la verdad es que yo creo que estamos bien al límite, porque en realidad si ella tenía ahorros y pudo ocupar ese dinero, no existe un control a través del mismo. Okay. La violencia económica se da cuando se controla a la otra parte a través del dinero. Lía. Ahora, en lo que dice ella, si vamos como a lo fino, igual ella dice ahí que como para no terminar la relación, en el fondo él lo que hacía era que le cortaba, digamos, todas las tarjetas de crédito porque ella estaba enojada. Entonces lo que busca precisamente un control a través de la plata, que eso es lo que configura la violencia económica. Ok, Claudia. No, es que generalmente uno escucha mucho, es muy frecuente, donde de repente en las relaciones de pareja, las que conviven o que están separados, una de las dos partes, trabaje o no trabaje, si el otro no paga, se ponen en una postura terca de decir yo no voy a pagar porque eso te corresponde a vos, sin tener en cuenta que las prioridades son los hijos, supuestamente, cuando de repente dicen que cosas de alimento, colegio, esto. Y hoy en día esa manipulación es horrible y se vive mucho en las relaciones de pareja. Sí, totalmente. O sea, totalmente, pero ahí vemos que en realidad tiene que ver más con una dinámica familiar en donde las partes no pueden acordar cosas respecto de los hijos, ¿ya? Pero eso no necesariamente va a constituir una violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, más que nada y de tipo económica, se da cuando existe el control a través de los ingresos. Y usualmente se da cuando la mujer no trabaja, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si es que a través del dinero ejerzo distintas medidas de presión a la víctima, por ejemplo, para que no termine la relación, para que ceda, digamos, por mantenerla, en realidad sí podríamos estar en presencia de una violencia de tipo intrafamiliar, porque existe el control, o sea, existe una relación de dependencia de una de las partes en relación a la otra. ¿Pablo? Sí, Lía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi pregunta va ligada con la querella de Maite Orsini, saliendo un poco de las declaraciones de Dani con respecto a Claudio. A Jorge. A Jorge. Dani se vio muy segura y muy clara podemos hablar de que ella iba a ganar esta querella, que tenía todas las pruebas y todos los argumentos suficientes para ganar esta querella que interpuso Maite Orsini en su contra. ¿Qué porcentaje, Lía, tú que sabes del caso, qué porcentaje real hay de que Maite Orsini gane ella esta querella? Mira, la verdad es que hablar de porcentaje es algo como bien avesado, porque en los juicios hay que ir al juicio, ¿ya? El juicio hay que ir y el juicio hay que ganarlo. Nadie de antemano puede tener un juicio ganado, un juicio perdido, decir, este juicio yo lo voy a ganar o este juicio yo lo pierdo, porque primero esa decisión va a depender de un juez, que es un tercero, que en relación a las pruebas que se presenten en el proceso va a tomar una decisión. Por lo tanto, eso no se puede saber por ninguna de las partes de antemano. Ahora, sí podemos hablar de alguna probabilidad. Claro, probabilidad. Y la verdad es que yo veo que de acuerdo a lo que se ha visto en los medios, de que las declaraciones que hace Daniela en ese correo son bastante fuertes y bastante ofensivas. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir que veo más bajas las probabilidades en favor de Daniela que de Maite, porque las declaraciones están y las declaraciones son muy ofensivas. Por lo tanto, si nos vamos a lo estricto y a lo que dice la ley, claro, en que la injuria es toda acción proferida o ejecutada en desmedro, descrédito o deshonra de una persona, tenemos acá que claramente estas expresiones tenían por objeto denostar a la persona, despreciarla. O sea, notas entonces, el ánimo injuriandi, ¿no? Claro, o sea, el animus injuriandi es que tus declaraciones sean suficientes para lograr ofender a esa persona y, digamos, menospreciarla. Yo creo que por cualquiera que lo lea, me atrevería a decir que están bastante presentes.
Lía, darte las gracias por haber estado con nosotros esta noche, siempre tan clara y, por supuesto, ayudándonos y a la gente en su casa a poder entender de mejor manera cómo se va a seguir llevando de aquí en más en lo legal esto que ha sido tal vez una de los triángulos, ¿no?, más sabrosos para el mundo del espectáculo de lo que fue el 2023 y parte del 2024. Buenas noches, Lía, que estés muy bien. A ustedes, pues muy buenas noches y vamos a ver cómo sigue este tema, a ver si es que me equivoqué o no en mi predicción. Muy bien. Muy bien. Huguito Valencia, ahora sí que sí, sóbese las manitos, afílese los colmillos, porque lo legal al parecer... Ay, pero si yo hasta ahora me sentía como en Estado Nacional. Me sentía como en este programa de Iván Valenzuela. Claro. Yo le voy a decir algo, señora, usted que está en la casa. ¿Vieron el mensaje que se filtró que supuestamente la Maite Orsini le escribió a la señora por Instagram? Sí, no lo vi, Hugo. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que una señora le escribió a Maite Orsini diciéndole un poco por qué estaba haciendo todo esto en contra de la Daniela. Y Maite, desde su cuenta personal, claro, Instagram. Y oficial. Lo tenemos, dicen, dicen ahí arriba. Le responde y nos da un poquito más de luces sobre lo que se esconde detrás de esta denuncia o esta querella por injuria y calumnia. Le respondió que no es precisamente la cárcel para Daniela, pero miren, lo tenemos acá. Hay que leerlo. A ver. La Adriani. Mira, yo voy a hacer la señora primero, la señora que le escribió a la Maite. Ya. Lo escribió por interno. Hola, señora. Hola, Marita. De verdad eres una decepción. Antes te admiraba y ahora pena de cárcel para la mamá de los hijos de tu pareja. Es una pendejería de que se puede arreglar de otra manera. En cambio, hay muchas denuncias realmente importantes, pero como tú eres parte del gobierno, tu estupidez va a levantarse primero, lamentablemente. ¿Se puede arreglar de otra manera? Me ha acusado de sacar delincuentes de la cárcel, de robar, de maltratar niños. Sus mentiras van en escalada y yo no le contesto. ¿Qué va a pasar cuando me acuse de sus hijos? Estamos a 3 doritos de eso. Jorge se ha querellado por violencia intrafamiliar 3 veces y no le importa. Ella cree que está por encima de la ley porque tiene plata. Es peligrosa para mí, para sus hijos y para la sociedad. Denunciarla es una acción preventiva frente a las atrocidades que es capaz de hacer y de decir. Conozco la ley, no se va a ir a la cárcel, pero cuando me acuse le voy a tener una prueba de que lleva mucho tiempo diciendo mentiras. Ahí está. Hugo, yo entiendo que hayas elegido o que quieras que revisemos ese... Pero ¿no es cuanto menos extraño este mensaje? Primero, una diputada de la República que recibe un mensaje a su cuenta, que recibirá muchísimos de mucha gente. Toda la sociedad chilena, créeme. Justo va a responder este. Y luego además y justo hace sale el fin de decálogo semana de la entrevista a la Daniela. Para hacer un resumen de cómo es su situación, trata de explicarlo y a dárselo pormenorizadamente, incluso con las acciones que hasta Daniela podría hacer. Y qué casualidad que ese mensaje después se filtra. Claro. Sí, o sea, ¿esto qué es? ¿Para dónde vamos? Es un paño ¿Dónde va frío. la micro? Porque ya no entiendo nada. ¿Sabes lo que yo creo que debería ser? Desestimar de una vez a Maite Orsini, dejar esto hasta acá, replantearse en toda la situación con Jorge Valdivia, porque yo creo que esto es una hoguera que no se va a terminar jamás. Para mí hoy, yo creo que ojalá la Maite escuche que esto quede hasta acá, que se termine hoy día esta guerra y que por favor ellos dos vivan su relación como corresponde y Daniela que continúe con su vida. Porque la Daniela, ojo, después del reality se había mantenido callada. Ya el tema como que con la Maite ya había sido, no ya fue. Y incluso es más, estaba más pendiente del tema de su problema de Mateucci. No, lo que pasa es que probablemente, para que la gente entienda, en la primera instancia cuando hay una querella de injuria y calumnia es que lleguen a un acuerdo en donde la parte querellada ofrezca disculpas públicas, claro, ¿cierto? Para la otra persona, que probablemente Maite podría haber aceptado, ¿cierto? Pero Daniela ha dicho no por todos lados que no lo va a hacer. ¿Qué implica esto? Que se van a tener que ir a un juicio. Y tal como nos dijo la Lía, van a tener que describir ciertos comportamientos y personalidades de las otras partes. Y Daniela al menos ha amenazado con que tiene material, mensajes que podrían desacreditar a la diputada de alguna manera en otro tipo de casos que son un poquito más peliagudos.
Mira, acá con lo que tú planteas, que se supone que son los audios de un integrante de la familia de Daniela, que podría salir a la luz pública, donde se dejase constancia que efectivamente, pasaron ciertas cosas. Pasaron ciertas cosas, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Acá, sin ir más lejos, retrocediendo al tema anterior, se puede dar una instancia que puede ser la que justamente pudo haber vivido Cristian Campos, donde una integrante de la familia está viviendo un término del matrimonio doloroso, donde se inclina hacia un lado de la familia y donde en el fondo puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a tu casa porque está tu novia, porque esto, porque lo otro, porque no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y ahí es donde se hace el tema muy delicado. Por eso, en aquel minuto, cuando nosotros conversamos este tema, yo le dije en la pantalla a la señora diputada Orsini que a tanto que habla de ser sorora en ese minuto, ella podría haber evitado muchos dolores de cabeza, tratando de tener su relación puntualmente con el señor Jorge Valdivia y no así con su entorno familiar. ¿Por qué? Porque cuando uno ve en dónde se está metiendo y no quiere más problemas aún, en el fondo lo que hace es vivir su pololeo y deja pasar y deja al entorno familiar de lado. Eso habría sido una buena decisión bajo mi criterio para ella estar más protegida. Y también encuentro que tiene razón que hay que poner paños fríos a esto, porque mañana con personas peligrosas como estas también pueden ser y salir acusaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Tal vez lo que se quiere es sentar un precedente para que ninguna de las partes hable públicamente de la otra. Y la manera de hacerlo es a través de lo que pueda dictaminar finalmente un tribunal. Les quiero dar un tremendo consejo a todos aquellos que son, como yo, fanáticos de los gatos y de las gatitas, porque ellos nacieron para ser reyes y reinas. Por eso exigen un alimento de calidad. Conoce la fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect, una deliciosa croqueta con omega 3 y omega 6. Cuida el pelaje y la piel de tu gatito y de tu gatita. Además tiene antioxidantes naturales y es una croqueta sin colorantes artificiales. Certificada por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Champion Cat conquista su cariño. Fuerte el aplauso para Champion Cat, presente aquí en Zona de Estrellas. Vamos a ir un pequeño corte comercial. A la vuelta, Fabio Agostini. ¿Qué pasó? Sale ¿De dónde? Si no ha de entrado ganar todavía. o servir. Pero En entró. condiciones extrañas, por decirlo menos. Se habla de un conato, se habla de una agresión, se habla de una pelea entre Fabio y Luis. Todavía, evidentemente, esto no ha salido al aire, pero nosotros tenemos la información y se la contamos a la vuelta de este corte comercial. Vamos y volvemos con más Zona de Estrellas. Agredieron a Dulcecito de leche, mira. Ya de vuelta a este corte comercial, vamos a seguir, por supuesto, avanzando, pero antes tengo un tremendo consejo para todos ustedes. Pónganme atención a lo siguiente. Micasino.com te trae un regalo especial. Disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Mi Casino. ¿Quieres saber cómo? Tan solo regístrate con el código ZONA y te duplican tu primer depósito gratis. Es más, para los que ya están jugando y ganando, hay un excelente regalo, un 20% adicional al siguiente depósito. Aplican términos y condiciones. Llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga. Sus pagos son 100% seguros y confiables. Diviértete como nunca en... El aplauso es para micasino.com, presente aquí en Zona de Estrellas. Pablo Candia ya está aquí. Fabio Agostini, el ganador del reality de Canal 13, que además hace su ingreso a ganar o servir, al parecer, a propósito de un conato, de un agarracos cacho, ya está fuera de ganar o servir. Sí, más que una agarrada con cacho, fue una pelea bastante fuerte que se vivió dentro del encierro entre Luis Mateucci y Fabio Agostini. Esto aún no se ve en pantalla porque ni siquiera entra, ni siquiera vemos el ingreso de Fabio en pantalla, pero esto pasó el fin de semana recién pasado. El domingo lo publicaba Infama, con una información un poco enredada al principio, pero después Infama mismo fueron contando correlativamente los hechos que habían ocurrido. Al parecer esto se habría originado por una pelea
entre ambos por una mujer. Tenemos los detalles que Infama publica y aquí está el titular. Mira, dice: ganar o servir. Aseguran que Fabio Agostini renunció tras pelea a golpes con Luis Mateucci. ¡Chuta! Ahora, esto es lo que publica Infama. ¿Recuerdan este episodio de Tierra Brava donde Luis le escupe la Nutella a Fabio y después Fabio come de ella sin saber lo que hizo Luis? En este nuevo reality, a Fabio le tocó ser sirviente de Luis y le pagó con la misma moneda cuando le tocó servirle, lo que provocó que se formara una discusión que llegó a los golpes, cuando Fabio le comentó que había tenido buena onda con Daniel Aranguis estos últimos días. No. Esto continúa. Tenemos a un jugador fuera del reality. Recordemos que todo partió en Tierra Brava, donde Luis escupe la Nutella de Fabio sin recibir ningún tipo de sanción. Ahí está la imagen, donde la está escupiendo. Luego de la discusión, la producción decidió sacar solo a Fabio del encierro, olvidando el episodio Nutella y dejándolo sin sanción. Ahora, continúa, dice: aclaración, Fabio se encuentra fuera del reality. Aún no se decide qué pasará con él. A diferencia de Luis, Fabio le escupió un vaso de agua delante de él y no a escondidas como lo hizo Luis. Ahora, aquí está la real. Dice: Fabio no fue expulsado. La producción le dio dos opciones: una multa o renuncia, siendo él en tomar la decisión de salir del encierro. Una multa que yo tengo entendido que fueron entre 13 y 15 millones. Que debía pagar para quedarse. Que debía pagar Fabio para quedarse. Pero multa o sanción que generalmente se le ofrece solamente a Fabio dentro del reality y no así a Luis Mateucci. ¿Hay un trato especial para Luis? Claro, y finalmente eso deja entrever Infama, porque al parecer sí hay un trato especial para Luis y no para Fabio. Es que de alguna manera, Manu, y te lo paso al tiro, este reality, ¿no? Ganar o servir, de acuerdo a los integrantes que ha ido incluyendo, hablo de Oriana, hablo de Gala, etcétera, está hecho un poco más a la medida de Luis. O sea, Luis va a tener más protagonismo en este reality que en Tierra Brava, y por ende, el que hayan expulsado en algún momento a Fabio y a Luis también, que era para muchos lo que correspondía, era demasiada la merma, y se hace efectivamente la diferencia entre uno y el otro participante. Mira, eso no tengo ni idea, porque recuerda que cuántas veces Pamela Díaz dijo que todo estaba preparado en la final para que ganase Luis Mateucci, que no ganase Fabio, y al final ganó Fabio, y de la forma más relajada y más tranquila del mundo. Pero o sea, cuando el propio Fabio con Miguelito se escaparon del primer reality, o sea, de Tierra Brava, supuestamente la multa eran de 5 millones. Ahora, por escupirle en el vaso delante de él, son 12, 13, 15. Pero es que hubo una pelea después, pues. Ojo, Bien, a ver, las multas aquí, 15 millones nosotros de la multa, trabajamos con esa producción durante 5 años. Y nosotros sabemos que el primero que le pega al otro, eso es lo que ese vimos. es el que paga. Golpes, no provocaciones. Independiente que nosotros nos digamos cosas bla, Sí, bla, bla, bla. eso lo vimos en vivo y en El directo. primero que lanza el puño hacia la otra persona es el que se lleva la pena Claro, y en económica. este caso habría sido Fabio, porque Fabio se dio cuenta que Luis le escupió el vaso de agua. No sabe, eso No, es pero no, el hecho no por el escupo, es por el golpe. Eso no es por el hecho que escupo. desencadena el conflicto. Claro. Pero no sabemos el tenor de la pelea. Que hay una Tal vez fue provocación. Fabio quien le pegó Es que solamente claro. a Luis, Luis trató de defender. No lo sabemos. Pero, Ahora, o sea, yo sí tengo antecedentes de por qué hoy día sí a la producción le interesa más que esté Luis Mateucci que Fabio Agostini. Eso no lo tienes que contar. Antes de eso, qué no vamos a ver un live, un en vivo que hace Pamela Díaz desde Perú. Una historia donde aparece Fabio. Y ahí se deja entrever que finalmente, claro, está fuera del encierro y aún no lo vemos entrar. Y la Pamela le pregunta: ¿volverás a entrar al reality? Mira, vamos a ver el video y lo vuelta comentamos. Está preocupado. Todo va a estar bien, lo dice Bob Marley. ¿Cuándo me ponen este tema? Increíble. ¿Por qué será, cabeza? ¿Quiere postre Nutella? ¿Quiere una Nutella de postre? Pídeme una Nutella, que me la como. Tal vez mejor un vasito con agua. ¡Un vasito No, lo amo. ¿Es una celosa? ¿Es una celosa?
Es una divina, mi hermano. No me vas a hablar. Venga. Salude a la Pame, salude cabeza. Salude. Mira. Este no iba a venir, ¿eh? Hermano mío, llegó. Ahí está, de alguna manera, un poco para darnos a entender de que efectivamente, a propósito de agua o Nutella, que fue uno en cada uno de los realities quien escupe y se la da al otro, la génesis, por lo menos, de esta pelea y lo que hace que hoy día esté Fabio afuera del encierro. Porque esto también nos habla de que... Amigo, pones tú a Luisito, Dulcecito de flaquito, leche. Dulcecito de leche, contra Fabio, que es el gigantón, que se parece a La Roca. ¿Los has visto a ellos dos juntos? Los flequitos, sí. Amigo, yo creo que a la vuelta de comerciales vamos a tener harto para pelar aquí, ¿ah? Ok, gracias Adriana, nos vamos a ir un pequeño corte comercial, ya a la vuelta efectivamente vamos a contarle qué fue lo que sucedió al interior de Ganar o Servir, que termina con Fabio Agostini fuera del encierro. Y por si esto fuera poco, Hugo Valencia nos cuenta algunos de los detalles de por qué la producción quisiese, privilegiaría, blindaría a Luis Mateucci para seguir en el encierro, y todo esto en desmedro de la permanencia de Fabio Agostini. Pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta aquí en Zona de Estrellas. Antes de seguir, los gatos nacieron para ser reyes y reinas. Para eso exigen un alimento de calidad. Conoce la fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect, una deliciosa croqueta con omega 3 y 6 que cuida su piel y pelaje. Además tiene antioxidantes naturales, es una croqueta sin colorantes artificiales, certificada por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Champion Cat conquista su cariño. ¡Ole! Fuerte el aplauso para Champion Cat, presente aquí en Zona de Estrellas. Hugo Valencia, Pablo Candia, estamos hablando de que una pelea que llegó hasta los golpes terminó con Fabio Agostini, el ganador de Tierra Brava, saliendo del reality que está emitiendo en este momento Canal 13, Ganar o Servir. Ahora, el por qué, tal vez, Hugo Valencia tiene algunos de los antecedentes de que la producción sí efectivamente estaría protegiendo, blindando a Luis Mateucci. Sí, porque entiendo, según la información que yo tengo, el programa, el reality en su grabación, que ustedes saben, se construye bajo ciertos pilares. Los más importantes, los conflictos y los romances. Y puntualmente entiendo yo que es de lo que ha carecido este elenco. Sobra sexo y falta todo. En general se llevan relativamente bien, hay un par de discusiones por aquí o por allá. Pero nada más grave. Nada más grave y mucho menos entre los protagonistas. O sea, de más está de decir que hasta la fecha en la grabación, creo que Oriana y Gala ya están prácticamente de poto y calzón. No. Uña y mugre, son las mejores amigas. Si yo creo que la pareja va a ser esa, esas dos van a acabar liadas, ya verás lo que te digo yo. Entonces, Es lo único que nos falta. con ese contexto, es que uno de los pocos romances que hay dentro de la casa, o tensión entre un hombre y una mujer más genuino, se está dando entre Luis Mateucci y Daniela Colette, la ex mujer de Gonzalo Jara. Eduardo Vargas. Ay, que siempre se me olvida. Bueno, y esa es una historia que están construyendo, que obviamente, si sacan a Luis, después de esta pelea, se quiebra. Uno de los ejes que tiene el reality que usted va a poder ver en un par de semanitas más. Esa es una razón de por qué decidieron dejar a Luis y no a Fabio, que Fabio en el fondo la tecla que toca es la tecla del galán, que se las pincha todas o que conquista muchas mujeres, pero que hay otros participantes que de alguna manera ya están cumpliendo con ese rol. Ahora, los amigos de Fabio, de hecho. Ahora va a entrar el pinche la Pamela Díaz. Ahora, recordemos que esto mismo pasó en Tierra Brava los primeros las primeras semanas. No había conflicto, no habían temas de conversación para poder debatir. ¿Qué pasa con Canal 13 que finalmente cae siempre en el mismo error? Que las primeras 2, 3 semanas o el primer mes o segundo mes no pasa mucho. Pero ahí yo discrepo contigo. A personajes tan potentes. Yo discrepo contigo porque en Tierra Brava, en cambio, tuvimos una Pamela Díaz que fue a hacer la pega desde el día 1. Con romance y conflicto incluido. Sí. Teníamos a Junior Playboy, hizo lo mismo. que fue Miguelito, lo mismo. Junior Playboy sobre todo. Perdón. Que iba a hacer reír, pero se fue a pelear con toda la casa. Luis y la Chama agarraron vuelo al tiro. En el minuto 1. Y además la Chama se convirtió también en una villana en la némesis de la Pamela Díaz. O sea,
en 3 semanas teníamos harto paño que cortar en Sí, Tierra pero Brava. recién en No 3 el caso semanas. acá, en donde entiendo yo y según me han contado de la producción, la gran decepción de este reality se llama Oriana Marzoli. Es que fíjate que yo también lo pienso, ¿eh? O sea, y lo hablábamos con Claudia porque hemos visto el reality estos días y era aparte del contenido sexual más o menos sí, qué de lata. alto calibre, que de verdad, yo que soy cochino para mis asuntos, hasta me parecía, te juro que me daba pudor. No. Porque ya ni Ese no era siquiera, necesario es que es ese- verdad, ya ni siquiera alcance, tenía como ese su alcance gracia. no era Porque a mí me necesario. gusta la talla doble sentido, me gusta hablando en plata. Y cuando no había ni... Todo decía, todo el rato esas cosas, las fotos que todo eróticas, muy el no sé qué, planificado. esas cosas como de verdad súper artificiales. Querías una explosión de algo, fuere lo que fuere. Y te juro que había días que ya me parecía una lata y me cambiaba a cualquier otro canal. Y llevan, ¿cuánto se lleva con el reality? 2 semanas. Entonces me estás diciendo que el reality es fome y hay que dinamizarlo de alguna manera. Por eso van a entrar ahora como 10 participantes Sí. nuevos. Vamos a ver Después si- de estas declaraciones donde Manu desliza alguno de sus gustos No era necesario. por lo prohibido, ¿no? Nos vamos a tener que ir a un La corte cara de comercial, Adriana. poner Pobre. paños fríos. Pero ojo, que hubo una declaración, más bien un directo de Instagram que mostró Daniel Aranguis, que fue de Fabio Agostini hacia ella y que podría también ser algunos de los pelos en la sopa de Luis Mateucci que terminó con esta pelea a los golpes. Seguimos contando detalles de esta a la vuelta de este corte comercial. Vamos a ver cómo son estas. Ya estamos de regreso y un momento especial de nuestro programa, momento de hidratar. ¿Puede haber algo más refrescante y natural que un agua mineral envasada en su fuente de origen y que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes? Eso es agua mineral Edén, una de las mejores aguas minerales del mundo por su composición físico-química. Disfruta agua mineral Edén. ¿Quieres saber más de sus variedades y formatos? Ingresa en www.aquachileden.com. Fuerte el aplauso para Agua Mineral Edén, presente aquí en Zona de Estrellas. El Antes bloque de irnos, anterior habías pedido algo, habías deslizado algo, un kawin que es bastante bueno que lo que estamos viendo en pantalla, señora. Mira, Mario. y es que Daniel Aranguis echa al agua a Fabio Agostini. Revela coqueto mensaje y propuesta que le mandó. Mira. ¿Pueden Dice- creer que ayer me mandó un mensaje y ahí reveló carecuica sobre el ganador de Tierra Brava? Ahora, ¿qué es lo que dice este mensaje precisamente? Dice, Danielita, ¿qué te voy a decir? Ahora ya que te diste cuenta que estuviste saliendo con un gilipollas, con el Mateucci, qué mejor que te hayas dado cuenta la clase de persona que es. Así estás libre y no pierdes el tiempo con él. Ahora que estás solterita y estás mucho mejor y estamos hablando bastante, pues una noche te invito a cenar. Propuso el oriundo de Canarias vía audio. Así nos conocemos mejor y hablamos mejor, dice, que estar hablando por el chat. Ahí te lo dejo. Te mando un beso. Toma cachito goma. Hay que traducir que gilipollas es sinónimo como de imbécil, tonto, Ah, de, si la gente de un sabe necio. lo que es Lo digo por si acaso, porque luego No, ya está sabes muy bien. que... Pues es Está que muy bien. joder, tío, Es ¿eh? ahora. Nosotros también hablamos un poco de español, de canario, y joder, tío, ya Sí, tenemos po. un manejo en español. Sí, ¿sabes? po, y hablo chileno todo el Joder, rato. tío. porque Luis se habrá sí. enterado. Luis se habrá enterado de este mensaje. Bueno, Mira claramente cómo está la hay filtración, yo un creo que tema sí. aquí que me tendrían que explicar de qué manera se contacta Luis con Daniela. Claro. Porque yo ya me estoy Porque dando Luis cuenta. tiene la posibilidad de un llamado telefónico una vez a la semana. los días Entonces, domingos, si ese no me equivoco. llamado significa que hasta el día de hoy sigue siendo para Daniela Arangui, independiente que esté O que con tiene un Daniela sapo. Colet. Es Tiene que un sapo, encuentro una que lo viuda. interesante, Claro. ¿Qué le cuento? lo entretenido de todo este kawin, más allá de la pelea, Un sapo. es saber cómo va a reaccionar Mateucci cuando Fabio le diga que ha tenido conversaciones con la Daniela. Así reaccionó pues, a combo. Es que imagínate, porque yo digo, Es que ya o le sea, dijo. que le haya tirado un escupito al agua, que qué me imagino, asco. porque además entiendo que Fabio, Por favor, Fabio hombre, se lo Dios hizo, se lo mío. hizo A en la cara, a la Sí. cara. Entonces me imagino que no se tomó el agua. Qué asco. O a lo No es para mejor enojarse sí, tanto. si le dio- En cambio, si le dicen La te cochinería. estoy pellizcando la uva Amigo, yo y tú creo- tienes sentimiento todavía por esa uva, Sí. ahí sí A mí me da la impresión Pero que si está con la coleta. dulcecito de leche, como le dice la Adriana a Luis, él lo está pasando pésimo en este reality. Yo igual lo veo triste. Se está volviendo Lo todo dijo la revenido. Daniela, No, lo lo dijo la Daniela. dijo Se le y nota. además encuentro como que él no está, está perdiendo su Él brillo, se me enamoró. preocupa.
se enamoró de la Daniela. Acuérdate que la Dani lo dijo cuando pasó este episodio de que habían terminado y todo el cuento. La Dani dijo, lo está pasando muy mal, de producción lo están obligando a hacer cosas que él no quiere hacer, le están lavando la cabeza. Pues que entonces, ¿a qué fue a meterse ahí? Oye, recordemos que aquí en este panel yo comenté que Luis estuvo pololeando solo con la Daniela un tiempo. Sí. Pero como yo 4 veces donde Luis no se enteraba que pololeaba la Daniela peleando con el mago y Luis se pololeaba con la Daniela. Yo creo que este fue el detonante en donde se originó el golpe. Los golpes fueron originados por la Daniela. Yo creo que Luis está enamorado todavía de la Daniela Araña, que está pasando mal. Pues la Daniela no está ni ahí, parece ser. El amor no se acaba de un día para el otro, ¿no? Entonces bajo... Era sincero, era otro amor sincero o un amor sincero, porque Luis tampoco está sin ni un cero en la cuenta. Un amor sincero. Nos volvemos a encontrar mañana, queridos compañeros. A toda la gente en su casa, muchas gracias por la sintonía. 21 horas, como ya es de costumbre, siempre por las pantallas